Bueno. Bueno, visto que habéis madrugado, vamos a empezar. Primero, antes de empezar, quería comentaros un par de cosillas. Hemos subido ya, o estamos subiendo ya los vídeos de estas sesiones, aunque sé que algunos os los ha pasado Fernando más o menos en bruto. Los otros los tenéis ya en el canal, las 6 primeras sesiones están subidas ya completas, ¿vale? Entonces en el canal de Emprender y las tenéis subidas ya las sesiones, ¿vale? Luego también comentaros que dentro del Classroom os he subido este fin de semana la documentación que os faltaba, ¿vale? Y ya tenéis toda la documentación a fecha de lo último que vimos, ¿vale? Que era la parte de, si no recuerdo mal, carrito de compra, las búsquedas en la tienda online y el catálogo, ¿vale? Eso también, esos PDFs los tenéis también subidos ya desde ayer, creo que fue, o desde el sábado, no recuerdo, el Classroom, ¿vale? Luego, pediros disculpas a los que habéis presentado tareas en el Classroom porque no me daba la vida y este fin de semana os las he estado mirando las tareas de todos, ¿vale? Entonces, bueno, agradeceros la espera y demás y el trabajo que estáis haciendo porque realmente, pues bueno, hay cosas que están muy bien, ¿vale? Y quería hacer una pregunta a los que habéis presentado y a algunos que os he mandado comentarios y cosas. Os quería preguntar si podemos, no lo vamos a hacer ahora, espero un rato, ¿vale? A que me contestéis, ¿vale? Por eso que me digáis todos que sí. Si podemos compartir con los compañeros algunas de las cosas que habéis puesto, ¿vale? Porque hay cosas que están muy bien, hay cosas que se pueden evidentemente mejorar y hay algún error que es importante subsanarlo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente si alguien considera que no, no pasa nada, ¿vale? O sea, es un trabajo, como os dije, voluntario y que es totalmente particular. Si no os importa a nadie, lo compartiremos, ¿vale? Y si a alguien nos le importa, pues simplemente que me lo diga y yo no lo comparto y lo hablo con él o con ella y ya está. No pasa nada, aunque ya os he enviado, creo que a casi todos correos, ¿vale? ¿Sí? Sí. Yo, por mi parte, no tengo ningún inconveniente y es más, lo agradezco que haya comentarios en público. Yo también. Buenos días a todos. Soy María José. Buenos días, María José. Que me parece que es un aprendizaje para todos, sobre todo si resaltar los errores y si son graves más, claro. Bueno, tampoco son tan graves. Exacto, yo estoy con los compañeros, se trata de aprender. ¿Sí? Yo por mi parte también, perfectamente abierto. Sí, igualmente, yo por mi parte también. Bien, es verdad que yo he tenido menos tiempo y he hecho las cosas más a matacaballo. Bueno, que hay cositas. Bueno, no te quites. No, que solo he hecho una tarea, vamos, que por eso lo digo, no. Vale. Solamente me falta José. José, ¿estás por ahí? Sí, hola chicos, buenos días a todos y todas. Bueno, pues por mí tampoco hay ningún problema, ¿eh? Podemos comentar lo que creas conveniente y si vale. Evidentemente... Pues, es que además tu proyecto con el tema del buceo me interesa, no es que me interese especialmente, sino ya me gustaría bucear, sino porque sí que es un proyecto tanto como el... no hablamos de compra directa como pueden ser otros, sino que es servicios, en el cual también creo que es interesante porque hay bastante gente que hace servicios. Luego había alguien más, no sé quién ha sido, puede ser Gema, que tenías una casa de turismo rural. Sí, esa es la idea. Lo que pasa es que es un proyecto todavía. Bueno, no pasa nada. ¿Podemos compartirlo con los compañeros, Sí, Gemma? por supuesto, por supuesto. Vale, perfecto. Pues después del recreo, si queréis, o del descanso, llamémoslo como queráis, pues veremos algunas cosas. Vale. Bueno, vamos a continuar hoy, para empezar la semana que estamos todos más frescos, ¿vale? Vamos a continuar hoy con el tema del
con intentar implantar aquellas cosas que hemos visto dentro de toda esta semana y vamos a empezar a continuar implantando ciertas cosas dentro del WooCommerce y vamos a empezar ya a ver si somos capaces, ¿vale? O si soy capaz yo, mejor dicho, de hacer que se vayan viendo vuestros trabajos o las cosas que estáis haciendo dentro del WooCommerce, ¿vale? Entonces, como siempre, si recordáis, necesitaremos directamente nuestra pantalla de WordPress en WordPress, sin más, ¿vale? ¿Vale? Y la pantalla para poder entrar en modo, para gestionar el WordPress, ¿vale? Entonces, bueno, yo ya estoy dentro, como podéis ver, y ya tengo mi WordPress en los dos sitios, ¿vale? Y ya estoy dentro del escritorio. ¿Sí? Vale. Bien, el otro día, si recordáis, nos habíamos quedado viendo algo de los productos, habíamos visto el comienzo de los productos, ¿vale? Y vamos a ver hoy más cosas que se pueden hacer y cómo se deben hacer con los productos, ¿vale? Voy a editar un producto de los que yo ya tenía, ¿de acuerdo? Si recordáis, hablábamos que en esta primera parte era la parte de, digamos, del producto, el nombre del producto, ¿vale? Y luego yo tenía aquí la posibilidad de escribir ese texto largo, ese texto grande, ¿vale? Hasta aquí, tanto esta parte de aquí como la parte de publicar y como la parte de categorías de producto, ¿vale? Funciona un poco como puede funcionar en cualquier publicación de WordPress, ¿vale? Es muy interesante el tener en cuenta esto de aquí, que entiendo que lo conocéis, que es la posibilidad de hacer una publicación diferida. ¿Eso lo conocéis? Sí. ¿Sí? Vale, es decir, yo puedo llegar aquí, puedo decirle añadir nuevo, puedo decirle directamente que quiero paletero de tenis, ¿vale? Por ejemplo, o raquetero, mejor dicho. ¿Vale? Y directamente le puedo decir que esto yo quiero no que se publique inmediatamente, sino que puedo editarlo y puedo publicarlo cuando a mí me dé la gana. Por ejemplo, es un producto que yo voy a poner súper en mega oferta para el Black Friday y el Black Friday es este viernes, que es 27, pues yo podría decir que esto quiero que se publique el 26 de noviembre del 2020 yo qué sé, a las 23:50, ¿vale? ¿Sí? Le daría a aceptar, podría hacer todo lo que quisiera y entonces el botón aquí me ha puesto programar. Automáticamente, cuando yo vaya a todos los productos, veré que este producto, ¿vale?, está programado. ¿Sí? Y aquí me dirá cuál es la fecha de programación de ese producto. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Esto viene muy bien, ¿vale? Para empresas de servicios que, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que vende cursos, ¿vale? Entonces, ¿ella qué hace? Pues, por ejemplo, tiene un curso de calendario que hace cada mes, ¿vale? Pero en vez de tener publicados todos los 12 cursos, ¿vale? Ella se ha duplicado los cursos, ¿vale? Y tiene publicado enero, febrero y marzo, ¿vale? Y luego, a partir del 15 de enero, que al de enero ya no te puedes apuntar, publica el de abril, ¿vale? A partir del 15 de febrero, que al de febrero ya no te puedes apuntar, publica el de mayo, ¿vale? Y siempre tiene 3 artículos disponibles de la misma categoría, ¿de acuerdo? Y no tiene que hacer nada. En el momento en que el de enero o el de febrero se han despublicado, los ha puesto como borrador, directamente cambia las fechas del producto y vuelve a programarlos al año siguiente. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, muy útil. Se puede hacer con exámenes, gente que vende exámenes, pruebas tipo Oxford, tipo tal, y entonces, claro, yo
me pego la currada de hacer mis 12 productos, mis 20, mis 50 productos y simplemente los voy programando o desprogramando en función de lo que yo quiero, ¿vale? Lo mismo sirve para gente que tiene productos de temporada. Hablábamos el otro día, por ejemplo, de pastelería tolosana, pues con el manto de la Virgen o con los huesos de santo que se venden solamente para la festividad de todos los santos, ¿vale? Pues directamente yo puedo decirle que solamente los quiero en esa festividad, ¿de acuerdo? Y 2 días, 3 días antes de que se cumpla los puedo sacar. ¿Sí? Sí. El artículo está disponible, el artículo está está totalmente creado, ¿vale? Pero el artículo queda, digamos, ni tan siquiera en borrador, está publicado y en el momento en que yo le doy, directamente se publicará. ¿Sí? Sí. Venga. Oye, Isaac, Nuria pide si se le puede subir a panelistas, que se ha incorporado ahora. Por supuesto. Dejo de compartir un segundo. Gracias, porque es que es lo que os digo, en el momento en que os comparto la pantalla, dejo de ver el chat porque si no, no veo pantalla, ¿vale? Vale, pues con lo cual, como decíamos, bueno, pues esa es una de las funcionalidades que nos da WordPress y que es realmente útil, ¿vale? En el caso de otras herramientas de comercio electrónico, como puede ser PrestaShop, Shopify, Magento, yo no conozco que de base venga esta funcionalidad, ¿vale? Hay que hacerla directamente a mano, ¿vale? Además de esto, veremos que en el caso de WordPress existe un plugin bastante sencillo, que os lo comentaré, que sería complementario a esto, que me hace justo lo contrario. ¿Vale? Es decir, me despublica un artículo. ¿Sí? Yo tengo el manto de la Virgen y lo vendo del día 10 de octubre al día 13 de octubre, ¿vale? Pues se me publica automáticamente el día 10 de octubre y el día 13 de octubre lo dejo de publicar de manera automática, ¿vale? Más que nada, la ventaja de esto es que no me va a suponer ningún problema de ventas ni se me van a producir ventas en momentos en los cuales yo no puedo atender esa venta. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Claro, si yo hago un viaje a Laponia para ver a Papá Noel, ¿vale? Y soy una agencia de viajes, pues evidentemente el viaje sale el día 17 de diciembre, por decir algo, o el día 20 de diciembre, pues 5 días antes o 7 días antes, cuando yo considere ese viaje, lo tengo que dejar de vender, porque ya no puedo, no tengo logística como para poderlo hacer. ¿Lo veis? Sí. Es que eso pasa, ¿no? O sea, no, es que lo vendo hasta el mismo día, ¿no? Igual no puedes hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un tema importante. ¿Vale? Pero ya os contaré el módulo. Vale, luego este cajetillo de aquí, ¿vale? Que es como lo que sería el texto central de una página y que si tenéis cualquier maquetador visual instalado, sea Elementor, sea Visual Composer, sea Gutenberg, sea el que sea, esta parte de aquí os permitirá que trabajéis directamente con ese maquetador, ¿vale? Podéis trabajar en modo visual, escribiendo el contenido del texto, el contenido del artículo que os dé la gana, o para aquellos que sepan HTML, directamente en HTML. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Vale. De acuerdo. Por supuesto, a partir de aquí aparece el actualizar, que me va a permitir ir dándole a actualizar y que esto se vaya actualizando, pues bueno, de una manera más o menos repetida. ¿Sí? Vale. Luego me va a aparecer las etiquetas, que ya vimos un poco el otro día, la categoría del producto, las etiquetas, que vimos alguna cosa, y luego 2 opciones, que son las 2 opciones de imagen del producto, ¿vale? Y aquí WordPress nos separa lo que él considera imagen del producto y lo que considera galería del producto, ¿vale? La imagen del producto es la imagen principal. La imagen del producto es la imagen principal, la que saldrá en la rejilla de las categorías y la que saldrá como imagen cuando yo abra la ficha del producto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, pero entonces, ¿por qué pone imágenes? Ah, bueno, imágenes son de la galería, en plural, ¿no?
Imagen del producto. Sí, es que estaba leyendo dónde estaba Imagen del producto, no corras, José Ángel. No, es que como tienes la manita en imágenes a la galería, me he liado. Me la quito de ahí, ¿vale? Sí, entonces, esta imagen del producto será la imagen que saldrá en las parrillas, ¿vale? De las categorías, será la imagen que saldrá cuando nosotros abramos el producto, será la imagen que saldrá cuando nosotros utilicemos ese producto como producto relacionado o ventas cruzadas con otros artículos, o será la imagen que saldrá cuando nosotros en ese producto lo añadamos al carrito y si le hemos dicho que en el carrito van a salir imágenes del producto, ¿vale? Esa será la imagen. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. ¿Vale? Además de todo, claro, lógicamente, perdón, voy a hacer algo que no debería hacer, pero bueno. Vale. Esa imagen simplemente, pues para cargarla lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues coger una imagen de un producto. Me la voy a guardar en el escritorio. ¿Vale? Y directamente darle imagen del producto, establecer imagen del producto y entonces podemos buscar en la biblioteca de medios o directamente subir una, ¿vale? Seleccionamos, en este caso es del escritorio, la selecciono, ya la tengo, ¿vale? Y le digo establecer imagen del producto. Ya la he colocado, ¿sí? Actualizo. Y ahora mismo lo que va a pasar es, si le digo vista previa de los cambios, es que me enseñará mi producto con la imagen. ¿Veis? ¿Sí? Sí. ¿Vale? Venga, perfecto. Además de esto, fijaros que WooCommerce tiene un pequeño detalle, ¿vale? Que está bien, que no todas las herramientas de comercio electrónico lo tienen. Y es que aquí en el listado de los productos me aparece la imagen de mi producto, ¿vale? Así es bastante sencillo saber qué productos tienen imágenes y cuáles no. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Pero qué puedo hacer? Puede ser que a mí en mi producto, en la parte de abajo de mi producto, me interesen, como comentaba José Ángel, ¿vale? Imágenes, tener varias imágenes. Para ello, yo le daré aquí, añadir imágenes del producto. Lo mismo me lleva a la biblioteca de medios y puedo añadir varias imágenes del producto, ¿vale? La imagen que he añadido antes no es necesaria añadirla, ¿vale? La imagen que he añadido antes no es necesaria añadirla. Y aquí voy a poder añadir pues, la imagen en diferentes posiciones, ¿vale? Entonces, aquí lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que esto está muy bien, esto está muy chulo, ¿vale? Pero, lógicamente, dediquémonos a añadir imágenes que aporten algo de valor al producto. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. Sí. No, sí, claro, sí. Ya. Hombre. Pero, por ejemplo, yo puedo entender que en tu caso, José Ángel, yo si voy a poner un vinilo, ¿vale? Muestre una imagen principal del vinilo y abajo, ¿qué muestro? Pues si tiene complejidad, si es un vinilo cortado, por ejemplo, pues algún detalle para que se vea bien cómo está hecho, por ejemplo. ¿Todos y en el estáis caso de de esta acuerdo? raqueta, pues a lo mejor puedo poner una fotografía de la empuñadura pues para destacar la calidad de yo qué sé, de, vale. Sí, de no, la no, pero cinta esta que espera, ponen. José Ángel, no corras. ¿Todos estáis de acuerdo con José Ángel? Yo en el caso de José Ángel lo que pondría es cómo queda para hacerme la idea. Exacto. Yo no pondría un detalle. Yo lo pondría en una pared, si es un vinilo para una nevera, en una nevera. Pondría un ejemplo. Claro, ¿qué pasa? Que eso cuesta un mogollón, porque hay que saber manejar Photoshop y hacer el montaje. Claro. Pero en mi caso, esa sería la imagen principal. O sea, No. La imagen principal es tu vinilo sobre fondo blanco, para que se vea bien. No. Vamos, yo creo personalmente que sí. no lo haría así para evitar copias, precisamente. Cuanto más fácil lo pongas, si lo pongo sobre un fondo blanco, esa imagen está copiada, vamos, en cuestión de días. Ya, en cuestión de segundos. ¿Y? Sí, fíjate cómo lo hace este de teleadhesivo. Sí, pero teleadhesivo, ¿vale?
por ejemplo, si no me equivoco, ¿vale? Pero aquí, ¿vale? Él no te enseña el vinilo nunca libre. Claro. Ya. Por eso la imagen principal yo entiendo que es esa donde está la cómoda blanca abajo. Ya, y a mí, es una opinión, a mí esto me dice, no sé, yo aquí necesito la imagen principal, que la tengo aquí, Sí, sí, en este caso sí. A ver, estos son imágenes de archivo, estos se pueden comprar claro, pero es que bancos el de imágenes, 90% pero... de los vinilos que vas a hacer van a ser de archivo. O no. Bueno, los sí. vinilos de corte, donde pone decorativos, por ejemplo, esos son dibujados por él, bueno, por un señor que contrata a él, supongo. Sí, bueno, pero que te quiero decir que yo, a mí, y eso ya es cada uno, tú conoces tu negocio mejor que nadie, ¿vale? Pero yo creo que esto es lo que más información da. A mí me da mucho más información esto que esto, o que esto. A mí, no sé lo que opináis los demás, pero... Entonces lo que quiero decir es que, por ejemplo, a mí tener varias imágenes, si esas imágenes no me aportan más información, ¿vale? Bueno, pues sí, está muy chulo, pero al final os juntáis con unos servidores que tenéis que tener un montón de información y un montón de datos, ¿vale? Que a lo mejor no sirven de nada. María José, ¿tú crees que tendrías que tener varias imágenes? Sí, de hecho tengo pensado 3 imágenes. ¿Y qué 3 imágenes vas a tener? Pues la primera, el producto sobre fondo blanco, como has dicho. Sí. Después, dependiendo de lo que sea, es verdura o dependiendo del producto, porque por ejemplo, las lechugas yo hago mucho hincapié en la forma que tienen las lechugas y entonces me gustaría poner una foto de ellas cortadas por la mitad porque no es lo mismo el tipo de hoja que tengan, si hace cogollo o no lo hace y entonces eso me gustaría destacarlo en la segunda foto. Y en la tercera foto me gustaría hacer fotos, ya que tengo una hija que es especialista en la cocina, pues con distintos platos que se pueden preparar con ese producto. ¿Todos pensáis como María José? Hola. Pues no lo sé, la verdad, porque yo, por ejemplo, lo del vinilo, yo, como clienta, si lo veo pegado en la pared, para mí es suficiente. Si lo puedes agrandar y ves los detalles y eso, no lo sé. Pero en el caso de la verdura, es que fondo blanco, no lo sé. Pues sí, no lo sé. Pero no, la pregunta no es el fondo blanco. A ver, voy a hacer una... María José, algún día iré a Guadalajara y ya te iré a ver a la huerta, ¿vale? Porque si no vas a pensar, este tío es súper... No voy a decir súper mala persona, súper malo, ¿vale? Voy a hacer de abogado del diablo, ¿vale? Perfecto, eso es lo mejor. Considero que en tu producto las fotos son bastante poco importantes. Vale, bastante poco. Y te doy una explicación. Sí. Vale, cuando yo voy a comprar un tomate ecológico, ya tengo súper claro que el tomate que me vas a poner en la foto no se va a parecer en nada al que tú me vas a servir. Y si no, mal vamos, porque si no, no es ecológico. Cuando son todos los tomates iguales, del mismo color, con la misma forma, ¿son ecológicos? No, por lo general no. Vale, fin de la conversación. El que compra ecológico sabe perfectamente lo que está comprando. Entonces, claro que le tienes que poner una foto de un tomate, ¿vale? Pero... Pero también te digo la realidad. Para saber lo que es, pero no sé, es que no le veo yo... Es que a ver, vuelvo a repetir. Es ahorcarte tú a ti misma. Vale, te doy entonces la explicación que tengo en la cabeza. Los tomates ecológicos, que has puesto además un ejemplo en el que las fotos que te he dicho encajarían perfectamente. No son todos iguales, pero si
Sí, son distintos, quiero decir. No voy a, por eso te digo que voy a poner fotos, intentaré poner todas las fotos hechas por nosotros. Sí. Los tomates se puede poner, en vez de un solo tomate, varios tomates en los que se vea esa diferencia que tú dices. Todo el mundo conoce un tomate, no necesita saber más. Pero en ese caso, la segunda foto sí que es importante porque, por ejemplo, a un cocinero no le es lo mismo un tomate con mucha pepita o mucho agua o más carne o menos carne o piel de color azul o piel de color negra o roja, como tradicionalmente. Entonces, ahí el corte del tomate es fundamental. Nunca vas a tener un tomate como los canarios que venden en el Mercadona, que son todos por eso. Iguales. Entonces la idea es hacer fotos propias y que se dé un paso más allá. Sí, yo eso lo veo bien, pero lo que me refiero es que la pregunta es, ¿todos tus productos los vas a partir por dentro para que vean cómo son? ¿En todas las fotos? En principio a todos los que les sea necesario, sí. Vale. Porque, por ejemplo, ya te digo, en el caso de la lechuga, el tomate, una manzana no. O sea, las manzanas son distintas por fuera, pero hay muchos productos que si quieres introducir, ahora mismo el mercado ecológico es muy amplio, no es como hace años. Entonces, si quieres dar más información, tienes que hacerlo, luego ya me los comeré. Claro, pero luego, bueno, ya hablaremos algún día tú y yo, pero es que yo luego no acabo de entender cosas que planteas de tu negocio y luego me planteas otras diferentes, ¿vale? Lo de los cocineros, por ejemplo, que has metido ahora, no lo entiendo. Porque si solamente haces reparto de cercanía, los cocineros se te acaban pronto. Pero imagínate que estás sirviendo en un restaurante. Ya, pero tú misma dijiste que hacías reparto de cercanía, ¿no? Claro. Quiero recordar. ¿Cuánto es cercanía para ti? ¿50 kilómetros? Sí, la provincia de Guadalajara. Por decir, vale. Pero quiero decir que no es tan importante, creo yo, el dar a conocer tus productos así. No sé, que ya algún día ya, si no ya te dejaré mi teléfono y un día nos tomamos un café virtual y te cuento mis opiniones porque trabajo un poco el mercado ecológico, ¿vale? Y creo que no es, que es invertir tiempo en algo que luego al final quizá no sea tan necesario, ¿vale? Pero bueno, pues entonces me lo cuentas. Ya lo hablaremos, no te preocupes. Oye, disculpar, Isaac y María José. Yo no desconozco por completo el tema ecológico, o sea, sí un poco por encima como cualquier consumidor, pero vamos, que no conozco mucho. Pero al final lo que tiene el ecológico es que es un público más fiel, ¿no? Sí. Que el que compra va a seguir comprando ecológico y demás y que seguramente lo va a disfrutar. Entonces, se podría aprovechar la ventaja precisamente de ese tipo de público para que en las fichas, si se permiten las valoraciones, ellos mismos se suban fotos que podrían ser moderadas por María José de lo que estabas comentando tú, porque al final el tomate 1 no se parecía al tomate 1000. Pero si yo como usuario me ha encantado y subo una foto a través de mi perfil poniendo la opinión y esa foto la publico se ve en la ficha de producto del tomate, no solo estás poniendo, digamos, la ficha oficial del tomate, que es lo que comentaba María José, sino que ahí se está vendiendo un poco no solo la valoración, sino la foto del consumidor que la ha consumido. Entonces, sí que igual es un valor añadido para otros usuarios que digan, otra persona comió el tomate, le encantó y fíjate la foto del tomate. No lo sé, ¿eh? O sea, es una idea que se me ha ocurrido ahora mismo mientras estabais hablando. Sí, eso David sería ideal. Lo que pasa es que la pereza luego hace que las valoraciones sean mínimas. Claro, pero yo lo que quiero que valoréis un poco, y esto quiero que lo valoréis todos, ¿vale? Es que en el momento en que empezamos a subir fotos del artículo y demás, ¿vale? La complejidad a la hora de hacer una ficha de productos se multiplica. ¿Vale? Entonces, cuidado, porque tenemos en mente ciertas cosas que a lo mejor tenemos que pensar hasta qué punto me ayudan a vender más. ¿Vale? Y os pongo un ejemplo quizás súper tonto, ¿no? Si vendiésemos vino, ¿vale? ¿Cuántas fotos colocaríamos de la botella del vino?
¿Cuántas fotos pensamos que son necesarias colocar para vender una botella de vino? Yo como mucho 2. 1 o 2, sí. Una. 2. ¿Dos? ¿Qué 2? Una de la botella para ver la forma de la botella y el aspecto general, y otra de la etiqueta, donde aparece la información más importante del bodeguero. Yo pondría una por delante con la etiqueta de delante y otra por detrás con la etiqueta de detrás. ¿Más? Quiero más originalidad. Estamos en la semana de la originalidad. Lo ideal también sería que... A ver, lo que y pasa para hacer es que esas... Espera, David. Para hacer esas cosas, eso ya lo hacen los demás. Dime, David. A ver, por ideas, lo que pasa es que esto es una pasta tremenda para la bodega o quien lo venda, pero lo ideal cuando te tomas un vino es ver el color en copa y demás. Correcto. Si se pudiera ver eso ya, genial, pero eso implica abrir la botella. Claro, entonces, es que, a ver, vamos a ver, hacer una foto de la botella por delante y otra por detrás, a mí no me aporta nada, porque la información de detrás de la etiqueta, por ley, la tengo, en la mayor parte la tengo que poner en la ficha, y si no, la escribo. Y me ahorro los 80 euros, los 70 euros o la media hora de hacer la foto y retocarla en Photoshop, ¿vale? Entonces, si realmente quiero aportar valor, lo que aporta valor en un vino es el color en copa. Pues me gasto la pasta, me gasto la pasta que vale descorchar la botella y hago una foto del vino en copa. Pero hacer una foto en vino en copa, pues posiblemente, a no ser que seamos o tengamos un buen equipo de fotografía o tengamos conocimientos de fotografía, no lo vamos a saber hacer. Por los reflejos, por un montón de cosas, ¿vale? Pero eso sí que aporta valor al cliente. Yo no estoy en contra de las fotos, ¿vale? Lo que estoy en contra es de hacer fotos por el mero hecho de que mi artículo tenga 2 fotos. Pues no lo sé si lo necesito o no, ¿vale? Por ejemplo, Aarón, que va a vender juegos de mesa, ¿vale? Pues a mí, por ejemplo, hay en tipos de juegos de mesa que me parece súper importante una foto de la caja y una foto del juego abierto, ¿vale? O, por ejemplo, si vendo un puzzle, pues a lo mejor es interesante una foto de la caja del puzzle y una foto del puzzle montado. O una foto comparativa del tamaño de las piezas, por ejemplo. Porque son cosas que la propia foto me está dando algo de valor. Pero si vendo una foto de un puzzle de las meninas, hacer una foto de la caja del puzzle desde lejos y luego otra del canto, pues no sé si nos aporta mucho valor. No sé si lo veis. Sí, estás intentando decirnos que pongamos las fotos justas para lo que vamos a hacer y si no podemos hacer o sea, si aportar el valor claro, no pero, tiene nada, que no lo hagamos. A ver, yo donde voy es un poco cuando yo voy a comprar un tomate ecológico de una huerta de aquí de al lado de Zaragoza, ¿vale? A mí no me abren el tomate. ¿Correcto? Correcto. ¿Por qué lo voy a comprar? Porque es ecológico, porque tengo una conciencia del tipo que sea, porque me gusta, por lo que sea, ¿vale? Pero a mí nadie me abre el tomate. Ni nadie me abre una sandía ecológica, ni nadie me abre un no sé qué. Entonces, ¿por qué yo en la tienda online le tengo que ofrecer algo diferente al mundo físico? Hombre, en el mundo físico tienes un canal de comunicación que online no es. Ya le puedes preguntar al frutero, oiga, esta mandarina está buena, y como te diga que sí, y luego llegas a casa y parezca un limón, le vas a ir a regañar. Sí, María, pero, ¿por qué no adecuamos eso al mundo online y nos buscamos unas cosas un poco extrañas? Bueno, a ver, como cliente, yo sí. No sé, pero no estoy preguntando, a ver, estoy preguntando porque hay veces que cuando vamos a hacer cosas en el mundo online, creemos que necesitamos hacer cosas que yo no digo que estén mal. Ojo, yo no estoy diciendo, ni mucho menos me estoy metiendo con tus fotos, María José. Lo que estoy diciendo es que... Tranquilo. Claro, pero es que yo lo que te estoy diciendo es que si tú tienes 100 productos o 200 productos, ¿vale? La diferencia entre hacer 200 fotos o hacer 600 es un mes de trabajo. Con eso me estoy metiendo.
Pero una cosa, a ver, yo como cliente, si a mí me ponen solamente una foto, sí que me aporta más valor que salga el tomate entero y el tomate partido en la misma foto. Es decir, si la foto es mejor, vale, eso sí que puede hacerlo María José. Pero hago una foto. O sea, Una. yo lo que os quiero decir es que, por ejemplo, en tu curso, en tu caso, Begoña, ¿vale? Que cursos de pintura, ¿vale? Pues puedes poner una imagen como las que has puesto que tenga algo que ver con lo que se va a conseguir con ese curso de pintura y ya está. Pero ¿qué sentido tiene que luego pongas una en cada curso? Una imagen del aula, una imagen de los materiales a usar. ¿Eso realmente aporta valor al que va a comprar el curso? Pues no lo sé. Porque cuando lo va a comprar a la academia, ¿le enseño eso? Sí, pues entonces lo tengo que poner. Cuando lo va a comprar a la academia, ¿no le enseño eso? Pues entonces no lo tengo que poner. Sí, lo que aporta. Pero claro, esto es como si yo vendo baldosas, ¿vale? ¿Alguien ha comprado baldosas hace poco? ¿O hace menos de 5 años? Bueno, en ello estamos. Vale. ¿Alguien ha mirado la parte de atrás de las baldosas? Sí, es importante el color. Parece no, ser la que parte de atrás, ¿eh? La parte de atrás de las baldosas. No, no sí. La parte de arriba. Si son rugosas, si son lisas, sí. Todo ese tipo de cosas. Yo no, ¿eh? Y yo compré baldosas hace. Yo sí, porque es importante para la adherencia. ¿Ya? Pero porque eso será porque las vas a poner tú, me imagino. Efectivamente. Si se lo encargas a un albañil, la adherencia que se busque la vida del albañil. Quiero decir que el 80% del público no miramos la parte de atrás de una baldosa. O, por ejemplo, cuando os compráis unas zapatillas de deporte, ¿cuántos de vosotros os fijáis y perdéis tiempo en analizar los cordones? ¿O sacáis el cordón de la zapatilla para ver cuán largo es? Entonces, ¿para qué voy a hacerle una foto a un cordón de una zapatilla fuera de la zapatilla? Si es algo que no aporta valor a la hora de comprarla. Lo que me refiero es, no me estoy refiriendo a no hacer fotos, me estoy refiriendo a hacer fotos que aporten valor. Y creo que el mejor ejemplo es el del vino, ¿vale? ¿Sí? Entonces, si tú, ojo, María José, si tú crees que eso te va a aportar valor, adelante, pero valora lo que te digo yo. Valora que la diferencia entre 200 y 600 fotos es un mes de curro. Sí, sí, me ha quedado claro. Si tú prefieres abrir un mes más tarde tu tienda, pues tú verás. Sí, justo lo he entendido así. Que aunque aporte valor, si no es práctico, precisamente por lo que acabas de decir, porque me sobrecarga de trabajo, mejor no lo haga. Claro, pero no es que solamente te sobrecarga de trabajo. Imagínate, voy a decir una barbaridad, ¿no? Que seguro que hay algo, porque yo desconozco tan en detalle el mundo, ¿vale? Pero seguro que hay algún tipo de producto que tiene una duración muy corta, ¿vale? Y los germinados, por ejemplo. A lo mejor una duración, pues no sé, de 20 días, de un mes, ¿vale? Que pasado ese tiempo ya no se pueden vender porque ya no se han recogido, ya los que se recogen están mal, lo que sea, ¿vale? Imaginémonos, no sé, me lo invento, el melocotón que se pudiera comer del 15 de julio al 15 de agosto. Pues si tengo ese tiempo, los tengo que hacer lo antes posible, subirlos a la web y empezar a vender. Si me pego una semana para subir un artículo a la web o 5, es que igual no me merece la pena. Sí, sí, correctamente, te he entendido. Claro, es que esto es un poco complejo, ¿vale? Complejo en ese sentido. Y luego vuelvo a lo mismo, es decir, ostras, vendo aceite, tengo una almazara y vendo aceite. Bueno, pues hago una foto de la botella o de la garrafa de aceite y luego, si queréis, pues hago una foto de un chorro de aceite sobre un pan o sobre un plato para que se vea el color del aceite. Y ya está. ¿Para qué quiero ver la garrafa de aceite desde 3 perspectivas? No lo sé. O sea, chulo queda muy chulo, pero operativo. O sea, yo parto de la base de que tú has dicho, María José, corrígeme, que las fotos las ibais a hacer vosotros en casa, ¿vale? Pero ¿a alguien le han hecho fotos de producto? ¿No? No. Porque el precio... Valen un pastizal. Como se hagan bodegones, ya, como se os lleven los productos para haceros bodegones, ya podéis empezar a preparar, ¿vale? Bueno, hay otra gente que se monta sus cajas de
de luz de Amazon o de donde sea y se hacen ellos. Pero claro, es que al final es lo que os digo, es que hacer 3 fotos de un artículo, 4 fotos de un artículo son 20 minutos, 25 minutos, más luego edítalas y súbelas a la web. No lo sé. Una pregunta, Isaac. Bueno, un par de cosas. Referente a esto que acabas de decir, bueno, que una cosa también es verdad que te hagas las fotos tú, si tienes cierta maña en hacerlas bien y tal, pero luego otra cosa aparte es que luego edites las fotos y tengas manejo. Yo manejo mucho Photoshop al día a día y bueno, es verdad que eso lleva tiempo. Entonces, una cosa es que te hagan las fotos y otra cosa es maquetarlas, porque por ejemplo, si hago una foto de una niña con unas gafas de esquí, luego recortar una foto del cabello, pues la niña tiene el pelo suelto, entonces recortar el fondo es más complicado que recortar el fondo de un tomate, por ejemplo, si luego le quieres cambiar el fondo. O sea, que eso lleva su tiempo y creo que ahí sí que también se va presupuesto. Y mi pregunta iba en el tema de esto que hablamos de poner fondo, no poner fondo, y esto del el ejemplo que has puesto de la copa de vino. ¿Qué importancia tiene en los elementos que salgan, que los elementos que salgan en la foto no formen parte de la venta del producto? Pongo un ejemplo. En el caso de los vinilos, pues imaginaros que sale el vinilo ahí medio desenrollado y sale una tijera con una mano como dando a entender que se corta fácil para una persona que no sabe cómo es el vinilo, si es alguien que es totalmente que desconoce el producto, ¿no? Entonces, ahí el hecho de dar a entender que obviamente las tijeras no están incluidas, ¿no? Pero a ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Que salgan elementos en la fotografía que no forman parte de lo que estás vendiendo en ese ítem, ¿no? Que no sé si es importante o no, era mi cuestión. A ver, yo vuelvo a, más que a si es importante o no, a la practicidad de que salgan, ¿vale? Es decir, si yo vendo raquetas de tenis, poner una imagen de un niño jugando al tenis con esa raqueta cuando es una raqueta para niños, bueno, pues es bonito, ¿vale? Práctico, pues bueno, no lo sé, a lo mejor sí, pero no lo sé hasta qué punto, vuelvo a repetir, hasta qué punto eso me puede ayudar a vender, ¿vale? Todo ayuda, ¿vale? Parto de la base que todo ayuda, pero es que claro, si tengo que hacerle a mi sobrino una foto con cada raqueta que tengo, pues joder, me pego un rato, haciendo fotos de raquetas, ¿sabes? O buscándolas en internet, me da igual. Entonces, claro, todo depende del producto que tengamos. Es decir, yo puedo entender que si vendo pues un plato, un vaso, un cubierto, algo de decoración, pues las fotos en bodegón realmente son muy importantes porque aportan mucho y quedan bonitas, ¿vale? Realmente una foto de bodegón para un producto de alimentación, según qué producto de alimentación, yo no lo veo nada de claro, ¿vale? Y os lo digo con toda la sinceridad, es que, por ejemplo, a ver, si yo vendo carne, a mí me parece muy bien que tú me muestres una foto de una pieza de carne, que luego no se parecerá en nada a la que tú me vas a servir, pero que encima me muestres el chuletón en un plato con unos pimientos y unas patatas, pues no lo sé si me aporta valor. No sé lo que pensáis, ¿eh? Yo vuelvo a repetir que yo tengo la suerte que no tengo ninguna tienda online de nada, pero que veo muchas tiendas online, ¿vale? Y lo que veo es que al final nos dedicamos a invertir mucho tiempo en cosas, ¿vale? Que yo no tengo tan claro que me aporten valor. O sea, yo lo que intento traducir es un esquema mucho más básico, es decir, ostras, cuando yo me voy a comprar una pieza de carne, me la voy a comprar y la compro por unas razones determinadas en un sitio determinado, ¿vale? Por supuesto. Antes, por ejemplo, José Ángel ha dicho lo de, no sé, es que tú le preguntas al carnicero si está buena, si es no sé qué, y el carnicero te va a contestar. Bueno, pues a lo mejor en vez de invertir el tiempo en hacer fotos, lo tenemos que invertir que tener una persona con un chat en línea de 9 a 1 de todos los días. No lo sé. O sea,
Esto no quiere decir que las cosas sean o haya que hacerlas de una determinada manera o de otra, ¿vale? Pero es que al final, pues es que es lo que os digo, es que todos sabemos cuando vamos a McDonald's o a Burger King que las hamburguesas que vemos allí colocadas no se parecen en nada a las que nos van a dar, ¿verdad? Esto ya no nos sorprende, pero cuando vamos al Burger Paco, nos sabe peor, ¿verdad? O a cualquier hamburguesería. Entonces, lo que quiero decir es que vamos a intentar ofrecerle al cliente el ejemplo de lo que realmente tenemos. ¿Habéis visto alguna web de restaurantes últimamente? De 2 años, 3 años a esta parte. ¿Alguien me puede decir qué sacan los restaurantes normalmente? ¿Qué tipo de fotos sacan? No. Yo diría que de sus platos, pero no. Platos. De sus platos, pero además, o sea, emplatados ya en sus propios platos, ¿sí? Sí, y normalmente, ¿cómo los sacan? Pues muy bonitos. Sí, muy bonitos y tal, pero si os habéis fijado... El diseño. Claro, son platos, sobre todo, fotos de los platos muy de cerca. De muy detalle. No, hay muchas veces que ni tan siquiera te llegan a sacar el plato completo, ¿vale? Porque es que es jugársela. Y aunque parezca una chorrada, hace relativamente poco, bueno, no tan poco, ¿vale? El año pasado, en el 19, nosotros llevábamos y seguimos llevando muchos temas de gente de hostelería, aunque ahora no, ¿vale? Y tuvimos un problema, no tuvimos un problema nosotros, sino la clienta nos dijo, cuidado, ¿vale? Porque habíamos hecho una campaña en redes sociales de que los jueves en el restaurante daban cocido, ¿vale? Y cogimos un par de fotos de cocido de, pues bueno, de bancos de imágenes, ¿sí? Y en una de ellas, pues era el típico cocido y había chorizo, morcilla y panceta y oreja, ¿vale? Y ellos en su cocido no ponían ni morcilla ni oreja. Y un señor les dijo, oiga, que es que miren lo que publican en las redes sociales y yo quiero este cocido, no este que me han puesto aquí. Claro. ¿Cómo lo veis? Correcto. La fotografía no era la adecuada. Correcto por parte del cliente. Correctísimo por parte del cliente. El cliente ha visto ahí un cocido y va y pide ese, ¿vale? Incorrectísimo por parte del restaurante y por parte nuestra también, ¿vale? Porque nosotros porque no nos enteramos del tipo de cocido que iba a servir. Por eso os quiero decir que mucho cuidado con lo que ponemos en nuestros productos, en no sé qué, porque nosotros mismos, como os digo siempre, nos podemos ahorcar, ¿vale? Entonces, por eso te decía que bueno, que lo que pongamos en los productos, Aaron, sean para aclararnos, ¿vale? O para ayudarnos, pero cuidado con las cosas que ponemos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, seguiremos. Dime. Ya que has abierto ese melón, yo quería preguntar, coger imágenes de un banco de imágenes, que no sé muy bien cómo se hace, pero sí. ¿Qué pasa si esas imágenes no son libres? ¿O cómo se hace eso? ¿O qué ocurre si pones una imagen que luego resulta que hay alguien que te llama y te dice, oye, que esa imagen es mía? O yo qué sé. Vale. Os cuento rápido cómo funciona este tema, ¿vale? Esto que he hecho yo de coger esta imagen y directamente decirle guardar imagen como y subirla a mi web es ilegal. ¿Vale? Sí. Eso es ilegal. Nosotros podremos hacerlo de la web del fabricante o de nuestro distribuidor, ¿vale? Siempre y cuando tengamos la autorización por escrito del fabricante o del distribuidor. ¿Sí? Joder, pues si yo vendo sus productos, ya, pues que te dejen hacerlo. Es decir, yo no puedo, yo vendo vino, ya que estábamos hablando del vino, y yo no puedo ir aquí a esta, perdón,
a esta bodega, por ejemplo, y decir, venga, pues me voy a coger aquí estos, o dicho de otra forma, me voy a la web y automáticamente digo, venga, pues me voy a nuestros vinos y, oh, qué botellas más chulas, pues venga, me voy a chulear esta botella y la pongo en mi web, ¿vale? Ajá. No lo puedo hacer, aunque vendáis esto, ¿vale? Tengo que pedirle permiso al proveedor, ¿sí? Ok. ¿Vale? Bien. En cualquier caso, lo que sí que podéis hacer es coger el artículo, vosotros hacerle una foto y subirlo, ¿vale? Porque es exactamente lo mismo que si lo pusieseis en vuestro escaparate físico, ¿sí? Pero siempre y cuando vosotros tengáis el producto. Claro, ¿cuál es el mayor problema de esto? Que cuando nos dedicamos a... O sea, a lo mejor en el caso de María José no, pero por ejemplo en el caso de David, que plantea una venta de quesos, pues él a lo mejor en un primer momento no va a tener todos los quesos que vende, ¿vale? No va a tener stock de todos esos quesos. Entonces, claro, al final, ostras, ¿cómo lo hago? Bueno, pues la única opción que nos queda, como os digo, es hablar con el proveedor, ¿vale? Esto en cuanto a las fotos normales y fotos de artículos, ¿vale? Luego, por otro lado, está que, claro, el decir, bueno, pues esta foto de aquí, en este caso se ve perfectamente, ¿vale? Que no es una foto no son fotos de recursos, ¿vale? Son fotos que han hecho ellos de su viñedo, ¿vale? Pero bueno, podrían ser perfectamente fotos de recurso, ¿sí? Que es lo que tú dices. Entonces, claro, para las fotos de recurso, lo que tenéis que utilizar es un banco de imágenes, ¿vale? Y os dejo 3 webs que si queréis os las pongo ahora en el chat, sí, las cuales podéis utilizar como bancos de imágenes. Ahí va, perdón, Pixabay, no, perdón. Que se lo ha puesto FreePic. Vale. Vale, las 3 webs son, por un lado, un Splash, ¿vale? Por otro lado, Pixabay y por otro lado, FreePic, ¿vale? En ambos casos, todas estas webs tienen imágenes, algunas se pueden utilizar, son libres y otras son de pago, ¿vale? En el caso de Pixabay, de FreePic, por ejemplo, yo le puedo decir ahora aquí Black Friday, que esto nadie lo habrá usado, y puedo encontrar aquí diferentes imágenes para el Black Friday que podría llegar a utilizar, ¿vale? Hay imágenes para usar en Photoshop, en Adobe Illustrator, bueno, diferentes tipos, ¿vale? Las que vienen con la coronita son de pago y las que vienen sin la coronita, bueno, pues son libres. ¿Sí? Sí. Y estas las podéis usar para lo que queráis. Para lo que queráis. Siempre y cuando no las utilicéis para reproducir sobre productos físicos. Ajá. ¿Vale? Me explico. José Ángel no puede llegar y decir, cojo esta imagen de Papá Noel, por ejemplo, o esta imagen de aquí del gnomo de este Papá Noel y hago tazas o hago un vinilo. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí, sí. Sí, sí, claro. ¿Vale? Sí. Porque él la está reproduciendo sobre un medio físico y para reproducirla sobre un medio físico tiene que tener licencia de reproducción en medio físico. ¿Sí? Que eso José Ángel, por supuesto, como ha dicho antes, lo conoce bien porque ha dicho que eso se puede comprar, ¿vale? Pero, evidentemente, hay que comprarlas. ¿Sí? Por ejemplo, un cartel. No podrías. Claro, vale. No, pero hay otras que sí que son aptas para claro, otras que sí, pero estas que estoy diciendo yo son solo para medios digitales. Y ojo, en un cartel, algunas de estas sí que las podrías tener. Cuando me refiero en un medio físico, el problema está en medios físicos que tú vendes. Esas son las que no puedes usar.
Vale. O sea, una cosa es en un cartel que tú lo vas a usar para hacer una promoción o para hacer lo que sea, o en un flyer o en un no sé qué. Eso es una cosa, ¿vale? Otra cosa es que yo esto lo use para hacer una taza o para hacer una pegatina para distribuir o para lo que sea. Para eso no. Son dos conceptos diferentes. ¿Sí? Sí, sí. Luego, tampoco es lo mismo es coger una fotografía para Modas Pepe, para hacerle un cartel de rebajas para su tienda, que no que lo compre Zara y lo use para hacer 5 millones de camisetas con esa foto. Ya, pero que tengamos cuidado con esas cosas, que es que luego resulta que el de Modas Pepe, no el de Modas Pepe, pero alguien se entera y nos pegan la crujida, ¿vale? Sí. Porque esto sí que os lo enseñé, ¿no? A ver, ¿dónde estaba aquí yo? Creo recordar esto. Que yo llego aquí, me pongo en esta de aquí, botón derecho, ¿vale? Y le puedo decir, bueno, en este caso no me deja, pero me podría incluso enseñar esta imagen, ver imagen como, o buscar imagen. Pero fijaros, ¿veis esta imagen? ¿Sí? Sí. Vale. A ver cuánto tarda en salirnos aquí. Porque seguro que tenemos muchas posibilidades. Ahora no la tendremos aquí por hablar, ¿vale? Pero esta al menos estaba aquí, ¿vale? Y si no, está aquí. Creo que lo has pasado, ¿eh? Le he pasado, ya. Sí. Es que... Bueno, pero cualquiera de ellas, ¿veis? Es que las imágenes son prácticamente las mismas en todos los sitios, ¿vale? Mira, mírala. Ahí está. Aquí y aquí, en Pixabay, ¿vale? Y aquí posiblemente la tendremos también, ¿vale? Si no decís que la he pasado, yo no la he visto, pero bueno, puede ser que la hayamos pasado. Lo que os quiero decir que, claro, pues al final el problema de utilizar este tipo de imágenes es eso, pero yo no puedo utilizar esa imagen, pues sí, la puedo utilizar para hacer un cartel de mi academia de yoga, sí, la puedo utilizar, pero bueno, a lo mejor no es lo más ideal, ¿vale? Ahora ya aclarado. ¿Las 3 web hay que nombrar las imágenes, las que son gratuitas o no siempre? No siempre, va a depender de la imagen. Pero nombrarlas es tan sencillo como ponerlo en el alt de la imagen, ¿eh? ¿Alt? ¿Qué es el alt de la imagen? Cuando tú subes una imagen a la web, eso es lo... Ay, perdón. Esta imagen de aquí, ¿vale? Al subirlo tiene un texto alternativo, una leyenda y una descripción. Con que yo la ponga aquí o la ponga aquí, normalmente en la descripción es suficiente. Y esto no se ve. ¿Con eso te refieres a los derechos de autor? Con esto me refiero a los derechos de esa foto, ¿vale? Pensar una cosa importante. Pensar una cosa importante. Los derechos de autor nunca se pierden, ¿vale? A no ser que los vendamos, claro. Lo que nosotros podemos hacer es ceder el uso de esa imagen. Es decir, que este señor que hizo esta foto del yoga es el dueño de esta imagen. Otra cosa es que esté súper mega usada en 150.000 sitios, ¿vale? Pero este señor, que si yo pincho será... ¿Vale? En este caso, ¿ves? Gratis para usos comerciales, no es necesario reconocimiento. No necesita nada esta imagen. ¿Lo ves, Susana? Sí, perfecto. En esta si le pongo en el apartado ese otro que pone leyenda, claro, sale siempre debajo en el pie en toda mi web. ¿No? Depende de las plantillas, os lo podéis poner, o al final en vuestra web, en el aviso legal, poner de dónde habéis sacado imágenes. En algún caso hay que ponerlo, ¿vale? Porque os pueden solicitar la autoría, ¿vale? La verdad es que este es un asunto que imagino que todos estamos dándole vueltas, ¿no? ¿Dónde sacar las fotos y qué es lo que tenemos que hacer con los derechos de autor y todo esto? Así que, siguiendo con este tema, yo sí que miro por ahí las diferentes webs de la gente que veo, en ningún lugar aparecen los derechos de autor. No sé si, como tú indicas, aparece en los
pueden aparecer en la parte de dentro de la imagen, ¿vale? A ver, repito, ¿vale? Punto 1. Descargarnos una imagen y cargarla en nuestra web, vale, salvo que sea una web como esta, que son bancos de imágenes gratuitos, y algunos, como pasa con esta, que no necesita reconocimiento, yo puedo instalar esto en mi web y no tengo que hacer nada, porque lo pone aquí clarísimamente. ¿Sí? Sí, en esta foto no hay ningún problema. Con esta foto no tengo ningún problema. Pero fíjate, si yo intento descargar esta de aquí, ¿vale? Y me dice que, bueno, bájatela gratis y todo esto, ¿vale? Epa. Lo único que me piden, ¿vale? Que directamente, bueno, pues pongamos como este hombre, hagamos un enlace en las redes sociales, ¿vale? Y que pongamos la foto de este hombre y de aquí, ¿vale? O en un atributo de la foto, ¿lo ves? Un atributo sería cualquiera de las cosas que me dice. Cualquiera de los 3 atributos, ¿vale? Entonces yo lo copiaría y lo pondría en esos atributos dentro de mi web, ¿vale? Si aquí no se me van a ver, lo copio aquí, ¿vale? Y encima ya te lo ponen como texto web, ¿sí? ¿Vale? Esto sí quiero ir 100% legal, ¿vale? ¿Sí? Ahora bien, hay otra cosa que es legal. Y vuelvo a lo mismo. Heraldo.es, ¿vale? Yo ahora cojo... ¿Vale? Y voy a coger por hacer una foto que no sea nada tan... ¿Vale? Y quiero publicar esta foto en mi web. ¿Sí? Botón derecho, guardar imagen como y subir a mi web, ilegal. ¿Sí? Botón derecho, copiar ruta de la imagen y fijaros, si yo ahora lo pego, he copiado la ruta de la imagen, pero fíjate cuál es el origen de la imagen. Bueno, Imágenes heraldo.es, ¿sí? Hola, Javier. ¿Sí? ¿Lo ves, José? Sí, sí, sí. Vale. Yo ahora, cuando me voy a mi biblioteca multimedia, dentro del WordPress, medios, biblioteca, cuando yo le digo añadir uno nuevo, él me dice... Perdón. Que me voy a un producto. Cuando yo me voy a un producto, por ejemplo, a este raquetero, que no va a ser el caso, pero bueno, edito. Y cuando yo le digo aquí, imagen del producto, establecer una imagen, ¿vale? Es que solo me deja... En un post, sí que en una página ya sabéis que te deja copiar imágenes desde una URL. ¿Eso sabéis hacerlo? ¿Os han enseñado? Pero es que no he manejado el programa. Mirad un momento. Yo en una página web, en una de mis páginas, en este caso, ¿vale? Yo aquí puedo... Bueno, puedo meter una imagen, ¿vale? Y esa imagen puedes subirla desde una URL. Entonces yo pego la URL del Heraldo aquí y ya tengo la imagen. Esto es legal, siempre y cuando que el medio deje utilizar sus imágenes, que imagino que Heraldo no lo dejará utilizar, ¿sí? Pero esto es legal porque realmente ya tengo, no estoy subiendo nada. Si Heraldo decide quitar esta imagen, a mí me desaparece, ¿sí? José, ¿sí? Sí, sí, sí. Vale, esto también, voy a eliminar el bloque y voy a añadir uno nuevo, una nueva imagen, ¿vale? Esto también es legal si lo hacéis ¿vale? Con esto cogéis un vídeo y directamente copiáis la URL del vídeo y le decís que os inserte el vídeo. Y entonces lo que os incrusta es el vídeo. ¿Por qué esto es legal? Y por qué
bajarme el vídeo? Perdón. ¿Y por qué bajarme el vídeo y subirlo a mi página no es legal? Porque aquí el vídeo está subido controlando, quien controla los derechos de autor y quien controla todo es YouTube. Y YouTube es un canal que cuando tú subes los vídeos, ya él te dice que los subes con una serie de controles y una serie de historias. ¿Sí? Sí. Claro, es que aquí el tema es un poco delicado. ¿Vale? Entonces, esto en cuanto a imágenes o vídeos. Lo mejor de todo, siempre y cuando podáis, evidentemente, es usar recursos propios, fotos propias, ¿vale? En tu caso, ¿vale? Tú ibas a hacer algo de lo del tema de buceo, ¿no? Si no me equivoco, José. Sí. Claro, ¿cuál es el problema? Que tú además tienes que añadir, cuando alguien te contrate, pues que si te dejan hacerles fotos, ¿sabes? Lo de siempre, ¿vale? Para publicarlas en la web, para no sé qué, para tal. Pero evidentemente, pues va a ser mucho mejor eso que no, pues llegar aquí y ponerme, yo qué sé. ¿Sabes? Y subirte esta foto, que te la puedes encontrar en 17 webs. ¿La puedes poner? Sí, claro. ¿Gratis? Sí, claro. Pero esto ya depende de ti, ¿vale? Sí. ¿Sí? Tengo una pregunta, Isaac. En caso de fotos propias, ¿ves conveniente por el contrario lo ves cutre el poner una marca de agua que ponga www.buceodavid.com o algo así? Más que nada, pues si ves esa fotografía en Google Imágenes, pues para saber de un vistazo de dónde viene y sobre todo para evitar copias de la competencia o de gente que no tiene nada que ver contigo. A ver. Sí, dime. Ya, Isaac, que le decía una persona. Cuéntame. Ah, vale, sí, vale. A ver, vamos a ver. El tema de poner una marca de agua, ¿vale? Yo os diría, si vais a gastaros mucha pasta haciendo fotos, sobre todo de artículos, y es fácil que esas fotos os las puedan piratear o el pirateado de la foto suponga algo, ¿vale? Algo grave, pues entonces a lo mejor sí, ¿vale? Voy a... Perdón. No solo ruedas. Eso quería poner. Esta gente creo, o al menos antes tenía marcas de agua en las fotos. Bueno, pues mirará ya, hasta las ha quitado las marcas de agua. Pero esta gente antes sí que tenía todas sus fotos les ponía marcas de agua, ¿vale? Porque se las pirateaban bastante habitualmente, ¿vale? Y fijaros, bueno, pues que son un pedazo de fotos, ¿eh? ¿Sí? Esta gente tenía marcas de agua. Entonces, a ver, yo poner marcas de agua, sí. Poner una marca de agua aquí en medio, no sé qué opináis. A lo mejor es algo intrusivo, pero ponerla por ahí yo no lo veo intrusivo. Yo lo que veo es que me va a no dejarme ver la información completa de la foto. Sí, claro, me refería a eso, de poner la marca de agua en algún sitio que no moleste demasiado. O sea, ahí, por ejemplo, en el eje de la rueda es lo más importante. Ya, pero si lo pones aquí abajo, a ver, vamos a ver. Vuelvo a lo de siempre. O sea, y disculpar que sea tan pragmático, ¿vale? ¿Cuánto tiempo me cuesta poner una foto en una marca de agua en una foto? ¿3 minutos? Nada, automáticamente. O poco haces. Sí. Automáticamente dependiendo de las fotos. Pero bueno, vamos a suponer que automáticamente, ¿vale? Hago un lote en Photoshop, ¿no? Sí. ¿Cuánto te cuesta construir el lote en Photoshop? No me digas que nada. Bueno, yo creo que normalmente si has tenido algo de experiencia haciendo fotos, lo normal es que antes de coger
y publicarlas directamente, las edites un poco y luego haces lo de exportar la foto, ¿no? Entonces al exportar tú puedes coger e indicar que automáticamente... Pero una cosa es la marca de agua que pone Photoshop y otra cosa es lo que está diciendo José Ángel, que es una marca de agua visible. No estamos hablando de lo mismo. ¿Tú hablas de la marca de agua de Photoshop invisible o de la marca de agua de visible? Yo hablo la que, bueno, a ver, es visible porque sería tu nombre escrito en algún sitio dentro de lo que es el cuadro de la foto. Sí, vale. Entonces, bueno, es bastante sencillo de coger y ponerlo. No cuesta más que ¿Más que cuánto? ¿Un minuto? Pues es que depende. Quiero decir, si tú sacas directamente tu foto de la cámara y la quieres colgar... No, bien, la editas, la editas. Si la editas, ¿sí? Tú en uno de los settings que tienes en tu programa fotográfico, puedes indicar que todas tus fotos salgan con una marca de agua que sea pues tu nombre. ¿En qué programa fotográfico? Pues yo utilizo normalmente Lightroom. Vale. ¿Cuánto vale Lightroom? Pues no lo sé con exactitud. Pero un dinero. Sí que cuesta dinerito, pero tampoco es carísimo. Bueno, pero a ver, lo que me refiero es decir, si yo, por ejemplo, utilizo, por poner un ejemplo, GIMP, por ejemplo, que es gratuito, no lo hace, ¿vale? No pone marcas de agua automática. Photoshop lo pone, Lightroom lo pone, pero son programas comerciales que no todo el mundo lo tiene, ¿vale? Ni todo el mundo utiliza esos programas de retoque al nivel de saber hacer esas cosas, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, si yo abrir una foto para ponerle una marca de agua me supone 1 minuto o 2 minutos, que todos sabemos, va, no cuesta mucho, no, claro. Cuando tengo una tienda online con 500 productos y cada producto tiene 4 fotos, son 2000 fotos. Poner 2000 marcas de aguas lleva un rato. Para eso casi compensaría más tener un fondo con el patrocinador. No lo sé lo que compensaría más, pero eso lleva un rato. A ver, vuelvo a lo de siempre, es decir, ¿para qué quiero poner una marca de agua en la esquina inferior derecha si lo que quiero es que no me copien la foto y cualquiera se descarga la foto y la recorta? Eso es otra cosa ya. Entonces, o sea, si esa marca de agua, claro, esa marca de agua, o no. Claro, esa marca de agua no me sirve para nada y encima me ha hecho perder 100 minutos, 200 minutos. Es que lo que os quiero hacer ver, que no sé si, yo creo que hoy, por ejemplo, María José ya lo ha empezado a ver, ¿vale? Es que en el momento en que os metáis en esta vorágine del e-commerce, os va a faltar tiempo. Entonces, todos tenemos ideas que pueden ser muy buenas y pueden ser súper correctas, ¿vale? Pero que al final, si no son realmente operativas, yo os recomiendo que no las hagáis. Si yo tengo un e-commerce con 5 productos, vale, fenomenal, lo puedo hacer. Si tengo un e-commerce con 5.000 productos, como puede ser el caso, o 500 o 1.000, como puede ser el caso de José Ángel, ¿no? Pues ostras, poner marcas de agua, si estáis dispuestos a trabajar el fin de semana o no sé qué, pues fenomenal, ¿vale? No hay problema. Pero lo que os quiero decir que no sé si eso me va a dar un valor añadido. No sé si... Opa, perdón. ¿Dónde está? Vale. Estas fotos las hacen ellos. ¿Vale? Y nos las pasan y hay una persona que recorta y limpia unas fotos, ¿vale? ¿Sabéis cuánto tiempo le cuesta a una persona, diseñador gráfico con Photoshop y un ordenador más o menos moderno, limpiar esta foto? ¿Cuánto tiempo creéis que le puede costar? Idea. Por mínimo un cuarto de hora. No llega a 6 minutos. Sobre una media de 4 minutos. Es una auténtica máquina de limpiar fotos, ¿eh? Pero es que, claro, esta tienda tiene 600 productos. 4 minutos por 600 son 2.400 minutos. ¿Sabéis cuánto es eso? Dividimos. Sí, claro, es tiempo, pero es lo mismo que si yo tengo una tienda de moda y recibo un vestido muy chulo y lo tengo que poner majo en el maniquí, no lo voy a dejar. Estoy de acuerdo contigo, que no una
semana de trabajo de un señor que es un súper profesional, porque claro, ojo, hemos hablado de ese tiempo, pero si nos vamos a este tiempo, que era el que decía Susana, ¿vale? Es que Isaac, bueno, yo si me permites, yo que hago mucho esto, incluso me bajo imágenes que busco algo muy concreto para carteles que hago para las colonias escolares, modifico, borro fondos, añado, corto, pego, vamos, no utilizo las imágenes tal cual, pero a veces busco en el ejemplo que has puesto de los gorros de duendes, que salía un mosaico de iconos, pues necesito un gorro, pues borro la cara, maqueto, cambio color, en ese caso modifico, ¿no? Pero partes ya de una base que te ayuda. Pero puedo garantizar que, claro, el matiz está entre lo que es un acabado profesional y un acabado amateur. No es lo mismo una foto hecha con un móvil y aunque es verdad que has dicho que la media son 4 o 6 minutos, que yo no me calculo cuánto tardo. No he dicho, ojo, he dicho la media de esta persona, que es una persona que lleva 20 años trabajando con Photoshop. Que quería decir eso, pero que tratar eso con no es la media, ¿eh? Tratar con imágenes lleva muchísimo tiempo de todo, porque no solo es la imagen, borrar el fondo, la resolución, el tamaño, la transparencia, el formato, o sea, es que hay muchas cosas que se nos escapan y al final lo barato, pues ya sabemos, ¿no? Que al final lo barato puede salir caro. Pero a ver, pero que sí, que yo estoy contigo, pero fijaros, esta foto de aquí, ¿vale? Esta foto de aquí, que nos gustará más o nos gustará menos, ¿vale? Pero es una foto que, bueno, podemos o puede parecer correcta, ¿no? Son 3 fotos para vender un artículo de 39 euros, ¿vale? Si esta foto, limpiar esta foto, solo limpiarla me cuesta, como decía Susana, 45 minutos, más lo que me ha costado hacer la foto, pues fijaros lo que vale el artículo. Habrá que valorar eso, ¿no? ¿O no hay que valorarlo? Totalmente, el tiempo es dinero. Claro, es que por eso os digo que el rollo de las fotos está muy bien y lo veo súper guay, pero claro, si resulta que María José va a hacer fotos, invierte 300 euros, por decir algo, o 200 euros en las fotos de 3 tipos o de 5 tipos de tomate que tiene, ¿vale? Porque no es el tiempo que invierta en un fotógrafo, es el producto que tira, es su tiempo, etc, etc, etc. Tiene que ganarle 300 euros más a ese producto. ¿Lo veis? Es que esto es lo que no valoramos. Es que esto normalmente no se valora. Hace cosa de 3 años abrimos una tienda online, ¿vale? De tipo La Botillería, pero que, bueno, no se llegó a abrir y ahora os voy a explicar unas razones. Pero era de productos gourmet de Aragón y demás, ¿vale? Y él se iba a dedicar sobre todo a vender lotes. Para poder hacer las fotografías tenía que comprar el stock de sus productos. ¿Sabéis cuánto era el stock inicial de sus productos de la tienda online? Casi 4.000 euros. Casi 4.000 euros. Sí, sí, claro. Para hacer las fotos. Es una locura. O sea, todos le dijimos, ni se te ocurra hacer eso. Ni se te ocurra hacer eso. No sé si me explico. Totalmente. Sí, sí. ¿Sí? Eso yo entiendo que es poco a poco, igual que María José no puede poner ahora fotografías de los melones propios de su cosecha porque ahora no tiene. Porque no hay. Claro, pero poco a poco eso es lo que se va haciendo. Pero ¿cómo poco a poco? No te entiendo. Pues que si ahora María José dice, pues mira, del puente de la Constitución no pasa, voy a empezar a hacer ya la tienda.
y solamente de mis productos, de los que yo cultivo, me imagino. Entonces, pues ahora pues podrá poner pues lo que tiene, lo que está cosechando ahora. Las fotografías de tomate ahora ya no va a poder poner, a menos que sea del tardío que aún le quede alguno. Pero a lo mejor en mayo sí que puede empezar a poner fotografías de tomate y en agosto de melones o de sandías. Y ahora solamente podrá poner de coles. Que sí, que a eso vamos. Pero a lo que voy yo es que si la temporada del melón, llegará un momento a 1 de julio que tendrá que poner todo lo que sea de julio y tendrá que poner 15 productos. Si poner esos 15 productos en su tienda online, ella tiene que invertir una semana de tiempo en ponerlos, pues ha perdido una semana de venta. Y antes no lo puede hacer, porque no tiene los productos para fotografiar, por ejemplo. Claro. ¿Me equivoco, María José? Sí, sí. Nosotros ayer precisamente, como dijiste, tenéis que valorar cuánto tiempo tardáis en rellenar una ficha de producto. ¿Y cuánto te costó? De las fichas de producto. Sí. Y yo ayer tardé 1 hora de reloj en rellenar una foto, unas acelgas, 1 hora. Entonces luego hablé con mis hijos y les dije, digo, si tenemos 200 productos, esto supone que... Y además metí una foto, no mi idea bucólica de lo que he dicho antes, de esa idea romántica de las 3 fotitos, metí una foto, la principal. Y le puse todas las características, el texto corto, el texto largo, todo eso. Y tardé 1 hora. Digo, supone que tenemos que invertir 5 horas cada día durante un mes para los 200 primeros productos, que para nosotros son como si dijéramos de la vida diaria. No es que podamos decir que es menos importante las acelgas que las espinacas o los guisantes que las... No, es que son los normales que hay ahora. Y digo, 5 horas durante un mes es imposible que las saquemos teniendo que atender la huerta, la vida, la casa. Entonces, lo que has dicho antes, cuando te he dicho lo de las fotos, te he respondido con mi idea bucólica sin acordarme de lo que pasó ayer mismo con la ficha de producto en WooCommerce. Que es imposible que yo meta en los primeros productos, imagínate que en vez de 200 meto 100, no puedo meter 3 fotos porque es que no da la vida para eso, para cuando los quiera tener colgados, ya no... ha cambiado la temporada. Claro, pero fijaros que tontada, entre comillas, ¿sabéis? Pero no hay otra forma de hacerlo, sino que valorar el tiempo que nos cuesta algo y tomar decisiones jorobadas, ¿vale? José Ángel, ¿has montado alguna vez imágenes de esas que quieres montar con un vinilo en una pared? Sí. ¿Cuánto tiempo te cuesta? No lo sé, puede que media hora. ¿Por imagen? Sí. Bueno, a ver, yo cuando he hecho algún anuncio o alguna cosa de estas busco un fondo bonito, en vez de un fondo blanco, pues busco un fondo de un salón de estos de estudio, un dormitorio, un salón, cualquier cosa así, e inserto allí la imagen de lo que quiero mostrar. O sea, por eso no me convencía mucho lo que me has comentado de decir, no, pones el vinilo sobre un fondo blanco, sino que yo más bien pienso que igual que en un catálogo de IKEA, ves el jarrón no sobre un fondo blanco, sino metido dentro de un salón encima de una mesita para que veas qué mono puede quedar. Sí, pero en un catálogo de IKEA siempre los tienes en fondo blanco. Y luego tienes el bodegón. Sí, cierto. Sí, pero bueno, ¿sabes? Puede ser una media hora aproximadamente. Pero claro, yo también entiendo que eso se hace solamente una vez, sino que ese archivo ya lo guardas la foto y ya claro, pero a ver, vamos a ver. Tú cuando hagas un vinilo del Skyline de Zaragoza, pues bueno, lo haces una vez y ya está, lo tienes y lo tienes para siempre y fenomenal y muy bien, ¿vale? Y eso vale ahora y dentro de 10 años. Pero resulta que ahora haces un vinilo de La Casa de Papel, ¿vale? De la serie, que dentro de 6 meses no se acuerda de eso nadie.
Es que realmente casi es más el trabajo, el preparar el vinilo para la venta que hacer el fotomontaje. Entonces hay cosas, por ejemplo, que yo no me metería nunca. O sea, si son cosas que tienen caducidad muy pronto, pues ¿sí? A lo mejor ni me molesto en preparar el dibujo, pero si es algo más atemporal... ¿Cómo que no te molestas ni preparar el dibujo? ¿Y si yo te digo que vas a meter 200 vinilos de La Casa de Papel? Lo que pasa es que tendrás que tener algo para poderlo vender muy rápido. Es que este es el problema. O sea, el problema es que en el comercio electrónico tenemos cosas que se pueden vender y se pueden vender muy bien, pero no podemos gastarnos un presupuesto de la leche para hacerlo. Sí. ¿Lo veis? Por eso os decía yo que cuando ha dicho María José lo de las 3 fotos, está muy chulo, pero que pongámonos los pies en la tierra, ¿vale? Sí, que valoremos cada uno muy bien el negocio que tenemos, la rapidez con la que tenemos que vender y la rapidez con la que vuestros productos cambian. Claro. A ver, en esta zapatería que yo os he enseñado, ¿vale? Por ejemplo, esa foto que os he enseñado de la zapatilla, que es una zapatilla súper de temporada, han hecho 3 fotos, ¿vale? Pero sin embargo, si tú te vas a ver una Converse de estas de bota de toda la vida, igual tienen 5 o 7. ¿Por qué? Porque es la misma zapatilla hace 20 años. Y siempre va a ser así. ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, no hay ningún problema, entre comillas. ¿Vale? Todo depende de lo que vosotros, vuestro negocio, os permita hacer. No hay nada ni bueno ni malo. ¿Vale? Depende de lo que vuestro negocio os permita hacer. ¿Sí? Begoña, ¿te ha quedado más claro lo del tema de las fotos? Sí, sí, gracias. ¿Sí? ¿Todos lo tenemos ya más claro, el tema de las fotos? ¿De dónde se pueden coger? ¿De dónde no se pueden coger? ¿Qué se puede hacer? Sí. ¿Sí? Vale. Vamos a... Os voy a enseñar unas cuantas cosas más del WooCommerce, ¿vale? Me vuelvo. Vale. Y vuelvo al producto. Vale, estábamos viendo esta. ¿Vale? Y hablamos de las fotos. Vale. Y ahora viene aquí una parte que es la que más me importa, ¿vale? Y esta parte de aquí, con estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 pestañas, ¿vale? Son las pestañas básicas de nuestro producto. ¿Sí? Son las pestañas básicas de nuestro producto, ¿vale? Desde la pestaña general, la pestaña del inventario, la pestaña del envío, ¿vale? La pestaña de los productos relacionados, la pestaña de los atributos, si tengo, ¿vale? Y la pestaña, bueno, avanzada con otra serie de cosas. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Vale. Sí. Lo primero que tenemos que establecer es el tipo de producto. Si es un producto simple, es un producto agrupado, es un producto externo o es un producto variable. ¿Sí? Lo más clásico van a ser los productos simples y los productos variables, ¿vale? Productos simples son aquellos productos que son un único producto. Por ejemplo, una lechuga, por ejemplo, un queso, por ejemplo, un curso de pintura de no sé qué, por ejemplo, una semana de buceo en las Maldivas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es un producto simple. Un producto variable es un producto en el cual nosotros tenemos que seleccionar algún tipo de característica a la hora de comprar ese producto. Por ejemplo, una camisa. Tengo que seleccionar la talla. ¿Vale? Por ejemplo, no sé, una sartén. Tengo que seleccionar el diámetro de la sartén. Por ejemplo, cualquier cosa que os podáis imaginar que pueda ser considerado como variable. ¿Sí? El color, ¿no? También podría ser. El color, por ejemplo. Exacto. Tallas, colores, bueno,
todo esto, ¿vale? Entonces, van a ser los dos tipos de productos más normales que tendremos, productos simples y productos variables. Veremos qué son los agrupados y veremos qué son los externos, ¿vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Vale. Además de ello, si es un producto de cada tipo, puede ser un producto virtual o puede ser un producto descargable, ¿vale? Bueno, perdón. ¿Sí? La única diferencia es que cuando yo voy dándole a producto descargable o a producto virtual, bueno, pues hay una serie de cosas que van apareciendo o desapareciendo. Concretamente, si yo le digo que es un producto virtual, automáticamente, si os fijáis, la pestaña de envío desaparece, ¿sí? Porque en un producto virtual consideramos que no hay envío. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Ok. Vale. ¿Podrías poner, por favor, un ejemplo de un producto virtual? Ahora un curso. No. Un curso, vale, sí. Un videojuego. Y descargable sería el temario de ese curso. Descargable es que, además de ser un producto virtual, me va a llevar ficheros para que me descargue. Sí, vale, gracias. ¿Vale? Puede ser un producto virtual que, a ver, un producto virtual es, por ejemplo, el curso de buceo, la semana de buceo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Vale. Lo primero que vamos a establecer va a ser el precio. El precio que nosotros vamos a colocar de ese artículo. Y dependiendo de lo que nosotros pongamos aquí, ¿vale? El impuesto que va a ser imponible y las clases de impuestos que veremos, decidiremos si aquí ponemos el precio con IVA o sin IVA, ¿vale? Lo normal es poner el precio sin IVA. En este caso, yo pondría que mi raqueta vale 20 euros y a partir de ese momento, simplemente cuando le deis a actualizar la raqueta y si le damos a la vista previa, ¿vale? Automáticamente, solamente por el hecho de haber puesto el precio, me pone que la raqueta vale 20 euros. Bueno, lógicamente no le he puesto aquí. Vale, no he puesto el tipo de impuesto, ¿vale? O sea, no he puesto cuánto vale el imponible. 20 euros, ya me pone 20 euros, ya me pone la posibilidad de comprar varias raquetas, las que yo quiera, y automáticamente, solamente por haber metido el precio, si os fijáis, ya me da la posibilidad de añadir al carrito. ¿Sí? Hasta ahora no se estaba dando posibilidad de añadir al carrito. ¿Correcto? Correcto. Correcto. ¿Sí? Solamente por el hecho de haber colocado precio, a mí ya me deja añadir al carrito. En el momento en que yo quito el precio de mi artículo, actualizo y vuelvo a la vista previa, un artículo sin precio no lo puedo comprar. ¿Sí? Sí. Vale. Luego me permite hacer un precio rebajado con un horario determinado, es decir, hacer una oferta de ese producto. ¿Sí? Pero es un precio rebajado en importe. ¿Vale? ¿En importe qué quieres decir? Es decir, yo aquí le diré que quiero que esto sea desde hoy hasta este día, quiero que el precio de esto sea 15 euros. ¿Vale? Entonces ya le digo vista previa. Mira, porque no me ha hecho ni caso. Esperar un momentito que la voy a cerrar la vista previa. La vuelvo a abrir. Me tendría que poner el precio. Mira, ¿por qué no me lo pones? Perdón, que actualizo. En teoría nos tendría que poner el precio y el precio rebajado. Ahora sí, ¿vale? 20 euros y nos pone 15. Es decir, el nuevo importe al que yo quiero vender el artículo. ¿Vale? En otras herramientas de e-commerce, aquí podemos poner el descuento en precio o el descuento en porcentaje. Aquí no. Aquí yo coloco el nuevo precio de ese artículo. ¿Sí? Isaac, una pregunta. ¿Tú puedes coger y ofrecer un precio rebajado en vez de con una acotado en unas fechas determinadas en una cantidad de Esos artículos? serán cupones y serán
cupones que los marcaremos desde aquí, desde esta opción de aquí de marketing. Esto es lo que estoy haciendo, es cambiando un precio de tarifa. Vale. No es lo mismo, ¿vale? Ok. O sea, esos son rebajas, por ejemplo, ahora entra el Black Friday y voy a decirle todos mis artículos un 15%, vale, eso es otra cosa. O todos los artículos que cumplan determinada característica un 15%. No, no, no. Yo aquí es un artículo determinado, en este caso esta raqueta, que tiene un precio rebajado a 15 euros, ¿sí? Sí. ¿Vale? Pero vuelvo a repetir, este precio rebajado es el importe al que yo voy a vender el artículo. Es decir, si yo le quiero hacer un 10% a este artículo, pues tengo que escribir aquí 18. ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? A partir de ese momento de que yo he puesto esto, cuando yo añado al carrito el artículo, ¿vale? Y le digo ver carrito, mi artículo se pone en el carrito con ese precio. ¿Vale? O sea, lo que estoy haciendo es modificar el precio de tarifa. Y cualquier oferta que haya sobre ese artículo es sobre ese precio. Y esto es importante, ¿vale? A ver, un momento, ¿qué es lo que has hecho aquí? ya me parecía a mí que nadie dijese nada. A ver. Estaba analizando también lo que habías dicho. Correcto. Venga, vamos a ver. A ver, yo aquí voy artículo por artículo poniendo su precio, ¿vale? ¿Sí? Sí, sí. Y llego a un determinado artículo, a esta raqueta, y decido que a partir de ahora esta raqueta vale 15 euros. Hasta el día 20, no sé cuántos he puesto, el 26. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Eso significa para todos los... para todo, significa que la raqueta pasa a valer 15 euros. No que vale 20 y le hago un descuento de 5 euros. ¿Vale? Sino que la raqueta pasa a valer 15 euros. ¿Sí? Sí. Sí. O sea, ¿y qué diferencia hay? Pues la diferencia que hay es que si yo hago un 10% ahora en toda la tienda, a mayores, haré un 10% sobre 15 euros, no sobre 20. Sí, a mayores, vamos, sobre el precio sobre el de precio. Ahora. Lo que le estoy poniendo es un precio en ese momento. ¿Sí? Sí, sí. Porque esto lo pongo en la ficha del artículo. Y es un precio del artículo. Ahora sí. Que no se puede decir no puedo decirle que quiero un descuento sobre los precios no rebajados, ¿no? Claro. Es sobre todos. No, es sobre el precio que en ese momento está. Porque si os fijáis, cuando os lo lleva al carro, en este sitio, en este momento el carro, en el carro, te pone 15 euros, no te pone que valga 20 y te haga un descuento de 5. Pues a mí no me gusta eso demasiado. Yo prefiero que el cliente vea que cuesta 20 y que tú le estás ofreciendo un descuento pues, para eso coges otras herramientas que lo hacen de la otra manera. Lo que estás haciendo aquí es modificar el precio del artículo. ¿Vale? Él en la ficha del artículo lo ve, porque lo ve, pero luego a todos los efectos, el precio que tú estás colocando es el que has colocado en la ficha del artículo. ¿Sí? Vale, pero eso es en el carrito. O sea, aquí justo donde estábamos en la ficha del artículo aquí lo se ve perfectamente que hay un descuento. Ya, claro, pero a ver, cuando yo, por ejemplo, os hago una pregunta, ¿vale? Cuando yo, por ejemplo, ofrezco un descuento, gastos de envío incluido a partir de 60 euros, ¿vale? ¿Sí? Sí. ¿Cuántas raquetas te tiene que comprar de estas? Pues 4. No, según tu filosofía, 3. Bueno, pero con el descuento lo que es... Según tu filosofía, 3. Porque valen 20 euros cada raqueta. Luego tú me haces 5 euros de descuento. Ya, pero al final lo que se ha gastado ha sido 60 euros. Ahora la tarta nos va para otro lado, ¿eh? Claro. O sea, si yo lo hago sobre el precio del artículo, el artículo vale 15, no vale 20 ya. Que yo estoy contigo, ¿eh? Que se tiene que comprar 4. Sí, sí. Entonces el artículo vale 15, no vale 20. Entonces no le puedo decir al cliente que vale 20. Sí, hay que decirle que... Ah, claro. Y entonces el cliente costaba 20, ¿sabes? Pero entonces el cliente te tendría los gastos... No. O sea,
y esto va así, porque luego cuando hagamos una regla de gastos de envío, él te dirá sobre qué, y tú dirás sobre el precio del artículo, pero ¿cuál es el precio del artículo? ¿Sabes lo que pasa? Que, dime. A ver, yo normalmente siempre, bueno, a ver, le aplicas un descuento y al final, pues, coges y vendes el producto, pues, a 15 euros. Pero si el cliente no sabe que realmente ese artículo cuesta 20, la próxima vez te dirá, oye, este artículo costaba 15, que quiera comprar lo mismo, ¿sabes? Y entonces, en el caso de que tú le hayas dicho anteriormente, cuando hizo la compra, haya visto que realmente costaba 20, pues entonces le puedes decir, oye, que es que ahí te hice X porcentaje de descuento y te lo reducí en 5 euros. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero te vuelvo a decir, y entonces, ¿por qué no le aplicas las reglas como si te estuviese cobrando 20, comprando artículos de 20 euros? Pues porque al final solamente se ha gastado 15. Ah, claro. Pero entonces es que siempre la pelota va para el mismo lado. Te puede decir el cliente. Bueno, no, a ver, yo no lo sé, pregunto. Podré sufragar unos costes de envío si él se gasta una determinada cantidad. Si no se la gasta, pues... Sí, es que, a ver, que yo te entiendo. Partamos de la base, José, que yo te entiendo, pero lo que te quiero decir es que, a ver, al final lo que ocurre es que esto, ¿cómo se llama? Que lo que hace el programa es ponerte un valor de lo que vale o ponerte el valor de lo que vale el artículo. Y entonces lo que te hace es quitarte ese valor, nada más. No sé si... ¿Que no te gusta? Vale, perfecto. Pero entonces tendrás que hacer otro tipo de descuentos. ¿Vale? Que ya veremos cómo se hace. Pero esto es... Aquí estoy... aquí estoy hablando de esto, ¿cómo se llama? Ya lo diré. De modificación del precio. ¿Sí? No estoy hablando de modificación del tema de... Ya lo diré, de lo que tú vayas a cobrar. Modificas el precio del artículo en un periodo de tiempo. ¿Sí? Determinado. Esto es lo mismo, dicho un poco a lo bruto, ¿vale? Sería lo mismo, perdón, que si tú llegases aquí, y hicieses esto. ¿Vale? El efecto, perdón. El efecto es el mismo. ¿Vale? Eso es lo que os quería aclarar. Que lo que hacemos es que mi artículo pasa a valer 15 euros. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Hola? Gracias. Sí. Gracias por la contestación. Vale. Luego veremos la parte de los impuestos, ¿vale? Vamos a ir a la parte del inventario. Vale. SKU. El SKU es un código, ¿vale? Que si pincháis, bueno, aquí os lo dirá, ¿vale? Es el código único para cada producto, ¿vale? ¿Sí? Entonces, aquí podéis poner un código, el que vosotros queráis, para que os haga una referencia. Ese código, luego ya veremos si puede salir, si sale o no. Por ejemplo, yo en esta raqueta, imaginar que mi código es raqueta 001, ¿vale? ¿Sí? El código de producto, vamos, sí. El código de producto. En mi almacén, vamos. Sí, lo que pasa es que es importante, y ahora un pequeño guiño, si vais a vender en algún marketplace, ¿vale? Y sobre todo es un marketplace grande, ¿vale? No solamente Amazon, sino un marketplace Amazon, Fnac, no sé, el que vendéis vinos y vais a vender en Minimus, yo qué sé. Vendéis verduras ecológicas y vais a vender en Planeta Huerto, qué sé, lo que queráis, ¿vale? Tener en cuenta que este SKU tiene que ser, o bien, si son productos únicos, como sería en el caso de María José, tiene que ser vuestro propio, o bien, si no, tiene que ser el SKU del fabricante.
¿vale? Es decir, si el código de referencia del artículo de un puzzle de Educa es edu-sp-2348, pues tiene que ser ese, os guste o no, ¿vale? Porque luego a través de este SKU es como se unen las diferentes tiendas o los diferentes bueno, pues webs que pueda haber. Y si vais a utilizar un programa de gestión, ¿vale? Alguien tiene un programa de gestión y va a utilizar ese programa de gestión para unirlo con su tienda online, pues allí irá el código de artículo de vuestro programa de gestión, ¿vale? ¿Sí? Es importante. Sí, para gestionar bien los pedidos. Es que, claro, si no obtenemos el mismo código de artículo en los dos lados, ya vais a contar cómo gestiono inventario, pedidos, etc, 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 ¿vale? Entonces, allí va a ir el código del artículo, ¿vale? ¿Sí? Siguiente, activa la gestión de inventario a nivel de producto. Claro, y ahora voy a lo que hablamos el otro día, creo que fuiste tú, María José, quien me hizo la pregunta, ¿vale? ¿Puedo poner existencias de una cosa y no existencias de otra? ¿Te acuerdas? Sí. Vale, ahora mismo yo todavía no he activado la gestión de inventario para toda mi tienda, ¿vale? No la he activado. Entonces, ahora él lo que me permite es activar la gestión de inventario solamente para este producto. ¿Sí? Y Sí. cuando lo activo, si os dais cuenta, pues me cambia el hay existencias y me pone una serie de cosas. Primero, cantidad de inventario. 20. ¿Permito hacer reservas? Permitir, pero se avisará al cliente o permitir. ¿Vale? Pues puedo permitir y que se avise al cliente o directamente no permitir. ¿Vale? Y el umbral de pocas existencias. ¿Vale? Entonces, este umbral de pocas existencias significa cuando haya 2 existencias me vas a enviar a mí directamente un mensaje. ¿Vale? Cuando llegue a 0, automáticamente desaparecerá el botón de comprar. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Sí. ¿Qué es lo que pasará? Por ejemplo, en una tienda que fabrique, como es el caso de José Ángel, no necesita gestionar el inventario. ¿Para qué? Mientras tenga rollos de vinilo, mientras tenga llaveros, mientras tenga plotters y máquinas que le imprimen, no tiene que gestionar, ¿vale? ¿Sí? Y luego la opción de activar esto para que solo se pueda comprar un artículo de este producto. ¿Sí? No te dejes seleccionar más unidades, ¿ok? Solo una unidad. Sí. Por pedido, ¿eh? Por pedido. Un cliente puede entrar, porque a mí me ha pasado con alguna tienda que entran, hacen una compra, se van. Entran, hacen una compra, se van. Entran, hacen una compra, se van. ¿Vale? Eso puede pasar. ¿Y eso con qué finalidad? ¿Error del cliente o...? No, a ver, normalmente... A ver, esto se suele hacer para ofertas súper guays, ¿vale? Ajá. Vale. Saco no sé qué producto y solamente te dejo comprar uno o reservar uno, ¿vale? Pues ya está. Sí, vale. Entonces... Pues en la cuarentena también lo hizo el Corte Inglés con el papel del váter. Te lo juro. Solo dejaba comprar uno. Vale. Entonces Oye, Isaac, lo veis, ¿no? Dime. En permitir reservas, aquí ponía no permitir y luego venía 2 opciones. Sí. Permitir, pero se avisará al cliente y permitir. La diferencia, sí. Permitir se avisará al cliente cuando esté disponible, ¿vale? Y permitir tú luego, simplemente ves las reservas que tienes, que ya veremos a ver cómo las gestionamos, y tú luego decides si realmente el cliente lo puede comprar o no, ¿vale? O lo compra o no, ¿vale? Normalmente se avisa al cliente cuando hay stock, ¿vale? Pero veremos cómo funcionan las reservas, ¿de acuerdo? Vamos a ir primero por las opciones básicas y luego ya iremos saltando. ¿Vale? De momento no le voy a permitir hacer reservas, ¿vale? ¿Sí?
Sí. Entonces, a partir de ahora, simplemente habiendo puesto esto, bueno, pues no pasa, realmente nosotros en nuestra ficha de producto no vemos muchos cambios, salvo que nos dice que hay 20 disponibles y que en este caso nos saca el SKU, ¿vale? Este 20 disponibles y este SKU no tengo muy claro, bueno, no es que no tenga muy claro, no sé muy bien por qué lo saca, ¿vale? Y si lo queréis quitar, bueno, pues hay que entrar ya a través de código, ¿vale? Y quitarlo o buscar alguna plantilla que eso sea más configurable, ¿vale? Pero yo sí que os recomendaría que esto, a no ser que sea algo muy, muy interesante, no lo pongáis, ¿vale? Y esto, pues es que no dais ninguna información, ¿sí? A partir de aquí, claro, ¿qué pasa? Pues que si yo compro 34 y le digo añadir al carrito, me dice que no me deja. ¿Sí? Es decir, el stock está funcionando como debe estar funcionando. ¿Sí? Sí. Vale. Una cosa importante. Os pone aquí el umbral de inventario, ¿vale? ¿A quién va a enviar el umbral de inventario? Vale, pues si no decimos nada, esto no sé si lo conocíais o no, no sé si os lo habían dicho o no. WordPress, cuando no sabe a quién enviar los correos, que suele ser demasiadas veces, ¿vale? Pues entonces lo envía aquí, dentro de generales, de ajustes generales, ¿vale? Tenéis una dirección de correo del, perdón, del administrador, ¿sí? Sí. ¿Vale? Si no sabemos, si WordPress no le hemos dicho en ningún sitio, si en WordPress no le hemos dicho en ningún sitio cuál es la dirección de correo del administrador, por defecto lo enviará allí. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es siempre en todos vuestros WordPress comprobar que vosotros o el correo que realmente os interese está colocado como esa dirección de administrador. De igual forma, cuando nosotros, como el WordPress saque un correo y no sepa con qué dirección sacarlo, ¿vale? Por ejemplo, cuando alguien nos compre un producto, veremos que hay un sitio donde yo le puedo decir que quiero que lo saque con la dirección pedidos@mitiendaonline.com, ¿vale? Pero si yo no se lo he puesto, directamente WordPress lo sacará con esta dirección. Pensar que un correo electrónico siempre tiene que tener una dirección de envío y una dirección de, o sea, de persona que envía y una dirección de persona que recoge, ¿vale? ¿Sí? Sí. ¿Vale? Como os pone allí, podéis cambiar en cualquier momento el correo electrónico de la dirección administrativa del WordPress, ¿vale? Incluso podéis poner aquí una dirección administrativa que no tiene por qué ser un usuario dentro del WordPress, puede ser la que os dé la gana, ¿vale? Pero lo que va a pasar va a ser que nos va a llegar a esa dirección de correo, le va a llegar un correo electrónico y le va a decir, tu dirección de correo ha sido colocada como dirección administrativa en el WordPress, es correcto, y hasta que ese usuario no le dé a es correcto, ¿vale? La dirección administrativa del WordPress no se cambia, ¿vale? Esto tiene dos implicaciones. La primera, que la dirección administrativa de un WordPress tiene que ser una dirección de correo real, ¿vale? No puede ser una dirección de correo que os hayáis inventado. Y segundo, que vuestro WordPress, evidentemente, tiene que estar preparado para enviar correos electrónicos. ¿Sí? Que no todos los WordPress están. ¿Sí? No están preparados porque no se les ha dado la opción. No, porque el hosting no te permite vale. enviar correos a través del WordPress, ¿vale? Bien. ¿Sí? Ok. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Son las 11 casi, 11:15
nos volvemos a ver, ¿vale? De acuerdo. Hasta luego. De acuerdo. Hasta ahora. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, el que no esté que lo diga. Difícil, claro, pero bueno. Que se manifieste. Correcto. Bueno, vamos a acabar con la ficha del producto, que luego quiero contaros más cosas. Con esta primera parte de la ficha del producto, que no os preocupéis que veremos más cosas, ¿vale? Que seguiremos trabajando durante estos días, ¿vale? Vale, habíamos visto la parte de general, si recordáis, y un poquito de la parte de inventario, ¿vale? La siguiente parte que tiene es importante y es la parte de peso, la parte de envío del producto, perdón, os digo peso, ¿sí? Y el tipo de cómo vamos a enviar. Si vamos a enviar por peso, vamos a enviar por dimensiones. ¿Recordáis los que estuvisteis conmigo en la parte de los medios de transporte? Os hablaba del peso volumétrico, ¿vale? Que se calculaba multiplicando alto por ancho por profundo, ¿vale? Pues entonces ahí tenemos longitud, anchura y altura del producto que lo podemos poner. Como bien os indica aquí, y esto no siempre es así, en centímetros y en kilos, ¿sí? Digo no siempre es así porque en el caso de otros, por ejemplo, en el caso de PrestaShop, el peso nos lo da en gramos, ¿vale? El peso de los productos nos los da en gramos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí nos lo da en kilos y las dimensiones en centímetros, ¿sí? Y luego una clase de envío que cuando configuremos los envíos tendremos que seleccionar, ¿vale? Que veremos lo que es una clase de envío. ¿Sí? Hasta aquí lo tenemos claro, ¿no? Ok. Si no vamos a utilizar envíos volumétricos, no es necesario que informemos las dimensiones. Si no vamos a utilizar envíos calculados por peso del producto, no es necesario que coloquemos el peso del producto. ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí. ¿Vale? Es decir, todo va a depender de lo que nosotros utilicemos. Si utilizamos envíos por peso, pondremos el peso. Si utilizamos volumétrico, por el volumétrico. Vale. Siguiente punto muy interesante. Lo que WooCommerce llama ventas, los productos relacionados, que tiene dos opciones, las ventas dirigidas y las ventas cruzadas, ¿vale? Ventas dirigidas son aquellos artículos que nos van a aparecer como productos relacionados dentro de la ficha de mi producto. Es decir, cuando deis de alta un producto, dentro de la ficha del producto, aquí directamente podréis escribir varios productos para que os aparezcan abajo, ¿sí? En la ficha del producto. ¿De acuerdo? Y las ventas cruzadas serán los que nos aparecerán en el carrito. Cuando él vaya a finalizar el carrito, en la parte de abajo le aparecerán los productos. Esto es muy interesante, muy interesante, porque dependiendo de las tiendas, normalmente los artículos que se ofrecen en la ficha del producto y los artículos que se ofrecen en el carrito son diferentes. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Sí, bueno, en este caso con la raqueta sería, si has comprado la raqueta, al final que te aparezcan pelotas de tenis. Pero eso te podría aparecer en los dos sitios. Yo quiero que me aparezcan unas cosas en el artículo y otras diferentes cuando voy al final. Isaac, no se me ocurre nada, pero Susana pide si se le puede subir a panelistas. No lo sé, porque seguro que se pone a hablar, que ya la conocemos. Sí, pero así ella contesta esto, por lo menos. Bueno. Bueno, Susana, te hemos subido a panelista, contesta. Bueno, directamente. Eso era, ¿no? Lo que me decías que tenía que hacer, José Ángel. Gracias. Un ejemplo. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Para que veáis la practicidad de esto. Bueno, a mí se me ocurre que con el tema de los viajes, ¿sí? Por ejemplo, en ventas dirigidas podrías poner extensiones a un viaje determinado que estés promocionando, y luego en ventas cruzadas, apareciendo en el carrito, pues podrías colocar
y algo que tenga que ver con una persona que ya ha comprado el viaje, ¿no? Como por ejemplo, cómprate una maleta de viaje, que aparezca ahí una venta de, bueno, unas maletas o cosas que te pueden servir bien para viajes. En general, no en ese viaje en particular. No, pero esto va a salir en este viaje. Por ejemplo, podría ser, en el caso de los juegos de mesa, que en la ficha, la parrilla de producto me salga, por ejemplo... No, perdón, en la parrilla del producto no, en la ficha del producto me salgan 2 o 3 juegos de mesa parecidos o del estilo al que voy a comprar, un party game, por ejemplo, o un juego de cartas y he cogido otro juego de cartas, y luego en el carrito salgan las típicas fundas de plástico que se compran para enfundar las tarjetas que vienen en el juego de mesa, que son como protectoras. Por ejemplo. Vienen ajustadas a cada juego de mesa. Por ejemplo, es un buen ejemplo. Otro ejemplo que os pongo yo, a ver qué os parece. Yo cuando estoy, yo qué sé, en la tienda de quesos de David, ¿vale? A mí en ventas dirigidas, cuando yo compro un queso, le puedo poner en la parte de abajo, oye, ¿te interesa el vino? ¿Te interesa, no sé qué más comentaba David, de poner el membrillo? Sí, no sé el membrillo, embutido. Todo lo que puede ir en torno al queso. Ostras, pues sí que me interesa o no me interesa. Vale. Y al final, sin embargo, en las ventas cruzadas, le puedo poner, por ejemplo, ¿quieres regalar esto? Pues te ofrecemos una caja o una cesta o un envoltorio para regalo que vale 2 euros. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? No te creas. En el ejemplo anterior sí que lo veo, pero en el que has puesto tú, no. Claro, yo envuelvo para regalo, pero el coste de envolver para regalo es el pedido. Entonces no tiene sentido sacarlo en el artículo. Sí, a ver si te entiendo. Mirad, lo que te espera. es... Perdón. Dime, David, perdón. No, bueno, por ejemplo, en un viaje, lo que decías antes, al final la venta cruzada podría ser la excursión concreta de ese viaje, una excursión concreta que se vende dentro de ese viaje, pero que tienes que pagar añadido. O sea, es como un valor añadido. Es como un valor añadido al producto que estás vendiendo, como un más del producto, pero no que un sustitutivo del producto, sino un añadido de ese producto, ¿no? ¿A eso te refieres o no? Sí, pero a ver, voy a poneros un ejemplo. Yo en un viaje, por ejemplo, vería al final de todo contratar el seguro de anulación. Eso sería una de las cruzadas. Mientras que en la ficha del viaje pondría contratar, pues quiero estar 3 días antes o quiero salir en vez de desde Barcelona, desde Zaragoza, que sí que son unas extensiones a mi viaje. Luego al final tengo algo común para todos los viajes, el seguro de anulación, por poner un ejemplo. O el alquiler de vehículo. No lo sé, puede ser. O alquiler de vehículo, pero cuando muchas veces coges un viaje... Os pongo un ejemplo. Coges viajes a Canarias y después te dicen, ¿quieres alquilar vehículos? ¿No? Sí, yo imaginaros que estoy en esta tienda, ¿vale? Que estáis viendo, ¿vale? Y cojo y digo, bueno, pues voy a comprar este champán, ¿vale? Que aquí tengo una serie de productos que son más champañes, que añado a la cesta, que quiero seguir comprando y que quiero poner también unos chocolates, ¿vale? Y que quiero añadir a la cesta, pues este chocolate, seguir comprando y este chocolate, ¿vale? Y ahora cuando paso por caja, me dice, en la parte de abajo, de debajo de mi carrito, me aparece una cosa de, ¿quieres regalar? ¿Son estos productos para regalar? Te lo ponemos en una caja de madera con un tarjetón escrito a mano, con el mensaje que tú nos digas por 3 euros. Pero no tiene sentido que eso me lo enseñe en cada producto, porque yo no sumo 3 euros por cada producto, sumo 3 euros por todo el pedido. ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, José Ángel vende un vinilo y pone como un producto dentro del vinilo la colocación, que cobra 10 euros por colocarte cada vinilo. Me lo invento, ¿vale? Pero claro, si tú compras 4 vinilos, te cobrará 40 euros. 10 euros por cada vinilo. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Pero sin embargo, José Ángel, por ejemplo, vende una espátula
de esas que se venden para colocar los vinilos para quitar las burbujas. Pero solo quiere vender una. No te quiere vender una espátula cada vinilo. Entonces, a lo mejor es más interesante que lo muestre al final del pedido. Yo ya he pedido 5 vinilos y además ahora me ofrece una espátula para poder alisar el vinilo. Perfecto. ¿Veis la diferencia? Sí, sí. Sí. Claro, una cosa es una venta que va unida a un producto y otra cosa es una venta que va unida a un pedido completo. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, creo que Isabel lo tiene montado así. A ver. Creo, recordad, lo compruebo un momentito. Yo creo que ella lo tiene montado así, que tú coges uno, bueno, tú añades a la cesta un artículo y cuando pasas en el carrito, en la parte de abajo te dice, si quieres, te lo envolvemos con papel ecológico, 1 euro. Ponemos una nota de regalo, 0,70 o un papel de regalo ecológico, 0,50. ¿Vale? Sin embargo, si yo me voy a los bombones, aquí en los bombones posiblemente pues tengo otros productos. ¿Veis la diferencia? Sí. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, eso se hace con ventas dirigidas o ventas cruzadas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pones dentro del cuadrante? Un producto. Tú escribes y pones aquí. Empiezas a escribir y él te busca en tu base de datos, o sea, en tu listado de productos. Vale. Claro, yo ahora aquí tengo, perdón. Yo ahora aquí tengo, tienen que estar activos, si no, no los puedes sacar, por eso no me sacaba ninguno, ¿vale? Entonces yo tendría que tener otro producto que fuera este, por ejemplo. Y este sería raqueta, yo qué sé, que no dé la gana. Junior va a volar. ¿Vale? Y que lo voy a llamar raqueta 02, ¿vale? Y publico. Y entonces ahora en la raqueta junior que tenía antes, en la Dunlop Force está. Yo ahora aquí en productos relacionados, puedo poner aquí. Y ya me aparece, ¿la veis? Le doy. Sí. Actualizo. Y ahora esto tendría sentido, ¿vale? Y le podría decir en vista previa, aquí abajo me aparece, también te recomendamos, ¿lo veis? ¿Sí? La otra, ¿la veis? Sí. Sí. Sin embargo, si yo ahora aquí vuelvo a todos los productos y le voy a decir que el raquetero, editar, le voy a decir que quiero que me lo, en vez de esto, quiero que me lo haga ahora mismo, ¿vale? Quiero que me lo haga. Voy a hacer la trampa que hago siempre. Hoy es 20, ¿verdad? 23. 23, pues mira, mejor para mí. 22. Le digo que me lo publique el 22 y como es en pasado, pues ya directamente me lo publica, ¿vale? O sea, uno que está programado, yo le digo que me lo publique en pasado y ya directamente me lo publica. No tengo que preocuparme de qué fecha es ahora, ¿vale? Y entonces digo, raquetero Adidas. Me voy a coger una foto, ¿vale? De este que me gusta mucho. Me guardo la imagen en el escritorio. ¿Vale? Y la subo aquí. La vuelvo a subir al mío. ¿Vale? Imagen del producto. Perdón. Vale, ya la tengo. Establecer como imagen del producto. ¿Sí? Precio
34 euros, ¿vale? Y actualizo. Entonces ahora lo que le voy a decir es que a la raqueta, a todas mis raquetas, les ponga como una venta cruzada eso, ¿vale? Entonces lo edito y le digo que aquí, en productos relacionados, aquí he puesto esto, pero aquí quiero poner el raquetero Adidas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? En definitiva, entonces, en ventas Espera, Susana, espera. Lo vemos y ahora me preguntas, ¿vale? Sí. Un segundo. Aquí veo esto y veo la raqueta. En el momento en que yo añado al carrito y voy a ver el carro, ¿vale? En la parte de abajo puede que estés interesado en... ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Dime, sí. Susana. Es que entonces las ventas dirigidas, en definitiva, le estamos ofreciendo productos similares a los que está buscando, por si acaso ese no es el que le cuadra. Similares o complementarios a ese producto, ¿vale? A ver, en este caso el raquetero hubiera cabido en los dos sitios, ¿vale? Sí. En este caso, ¿vale? Pero bueno, ya para que no el tío no se me pierda por la web, si está buscando raquetas, yo le voy dando opciones de raquetas que incluso de precios superiores para que le puedan cuadrar y que termine comprándome la raqueta. Y una vez que termina de comprarme la raqueta, la tiene en el carrito, ya es cuando le ofrezco servicios adicionales a esa raqueta, que podría ser, como tú dices, pues la funda, el juego de pelotas. Pero yo, por ejemplo, sí, pero yo, por ejemplo... Para que añada... Y te doy una recomendación. Yo, por ejemplo, en este caso... a mí no me gusta cómo lo he hecho, ¿vale? Yo, si esto lo tuviese que montar, yo lo montaría aquí, en ventas dirigidas, metería el raquetero, el palero, perdón, o el raquetero, como lo queramos llamar, ¿vale? ¿Y qué metería en ventas cruzadas? Pues metería, por ejemplo, un curso de tenis, metería, por ejemplo, pues yo qué sé, una extensión de garantía, te podemos volver a montar el cordaje de tu raqueta dentro de 3 meses, ¿sabes? Cosas con la cinta de la empuñadura también, ¿no? O la empuñadura, no lo sé. Cosas que no tienen tanto que ver con el artículo como tal cuando tú lo estás comprando como nuevo, sino que son complementarias a todo el pedido. Yo allí, en ventas dirigidas, le pondría el raquetero, le pondría, que decía David, por ejemplo, antes, las pelotas, ¿vale? Incluso, bueno, me podría tirar allí el pegote y decir, vale, pues ya voy a ponerle unas zapatillas, un pantalón y una camiseta, si sé que es un hombre o es una mujer, ¿sabes? Vale. Pero, sin embargo, en las ventas cruzadas voy a poner más lo que te digo, algo que sirva en general, pues eso, un curso, un mantenimiento, no lo sé, ¿vale? Por ejemplo, cuando vosotros compráis un móvil o un ordenador, es muy típico que al final os ofrezcan la extensión de garantía, ¿vale? En vez de 2 años, pues al tercer año o al cuarto año, o la extensión o un seguro antirrotura o antirrobo. Pero eso no te lo ofrecen, o sea, no sé por qué no se ofrece en la ficha del producto, sino que se ofrece más en lo que sería el producto en sí. O sea, el carrito, al comprar el producto, ¿sí? Bueno, cuando vas a comprar, por ejemplo, una hamburguesa, que estás ahora con el tótem ese que te ponen ahí a comprar, ¿no? ¿Te ofrece la hamburguesa o te ofrece incluso lotes ya con menús completos? Una vez que seleccionas la hamburguesa y llegas al final, te dice, ¿quieres añadir un complemento? Y te da a elegir la bebida, las patatas fritas, independiente, claro, por si acaso... Todo eso serían para mí ventas dirigidas. Porque todo va sobre esa hamburguesa que tú has hecho. Las ventas cruzadas van sobre tu pedido general. Son cosas que te vienen bien en el carrito. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo de venta cruzada muy clásico. Imaginaros que tú le das un servicio a tu cliente de 24 horas, ¿vale? O que le das un servicio de 72 horas. Y al final le ofreces una posibilidad de envío express de envío al día siguiente. Y eso se lo ofreces como un artículo al final en el carrito, ¿sí? Porque eso es para todo el pedido, no es para un artículo o para... O
sea, eso afecta a todo el pedido, a todo lo que él haya comprado. ¿Me explico? Y además es algo que no se puede comprar suelto. Por ejemplo, en lo que decía Susana, me parece que era de lo de la hamburguesería, una venta cruzada podía ser el tener derecho a sentarte en una mesa. Tú no puedes comprar una mesa para sentarte, pero sin embargo sí que puedes comprar el menú y decir, por €1 más te lo puedes tomar sentado en la mesa en vez de en la barra. ¿Sería algo así? Ya, pero te lo sigue ofreciendo al final. Si vas a, ya te digo, unos tótems estos de, sin decir marcas, ya sabéis, ¿no? Que ahora te tienes que servir tú mismo, ¿no? Ahí pinchando. Sí. Ahí tienes opciones de hamburguesas que pinchas una y con todo a lo mejor Sí, te ofrece abajo Susana, más. Pero yo puedo ir allí y comprarme una bolsa de patatas, sin más. Claro, pero vamos a ver. Tú coges una hamburguesa, compras una hamburguesa y cuando acabas de comprar la hamburguesa te dicen, ¿quieres patatas? ¿Quieres bebida? Y dices, quiero patatas y bebidas, sí. Y lo siguiente que haces, ¿qué haces? O pagas o compras otra hamburguesa. ¿No? No, yo, bueno, mientras estoy aplicando al carrito me está enseñando de todo. Ciertamente me está enseñando de todo. Yo creo que me está dirigiendo también, ¿no? Pero ya cuando, antes de pagar, además puedo o saltar. Me dice, ¿quieres algún complemento o quieres saltar? Bueno, pues salto, que ya no quiero más. Pero sí que te ofrece la bebida y las patatas por separado, por ejemplo, no sé. Bueno, que cada uno lo montará como no tenga idea en la cabeza. Yo lo que quiero, a ver, lo que quiero haceros ver es que, por ejemplo, en el caso de María José, por decir algo, yo veo una venta dirigida, si compro tomates, pues me ofrece la lechuga, el pepino o no sé, cualquier cosa que pueda echar en la ensalada, ¿sí? Pero imaginaros que María José me ofrece el llevármelo en bolsas de papel, ¿vale? Reciclado, o en cajas de madera. Pero si me lo manda igualmente me podías dar también a elegir, una vez que ya he seleccionado todos esos productos de ensalada, si tengo la ensalada enganchada. Pero eso solo te lo puede ofrecer en el carrito. Porque si te lo está ofreciendo en cada producto, tú podrías comprar una lechuga y una caja de madera. Luego ir al tomate, comprar un tomate y una caja de madera. Ya, pero esto lo hago por producto, no hace falta que lo haga. A lo mejor para tomates no pega la caja de madera. No, es que no soy capaz de hacerte entender el... ¿Conoces alguna y nos la enseñas? Sí, lo de la que os he enseñado de los chocolates. Envolverlo en papel de regalo. En el claro, pero es todo el pedido lo que meten en el papel de regalo. Aquí me da igual que yo haya metido 100 productos en el carro que 3. Al final ellos te meten un papel ecológico y una nota personalizada en todo el pedido. Claro, luego es que dice Susana que decir, oye, compro una de chocolate y una piruleta. Entonces digo, que me envuelvan solamente el chocolate, porque la piruleta no quiero que me la envuelvan. Eso es otra cosa. No estoy hablando de ese tipo de productos. Sí, lo que estás diciendo, Isaac, es que si tú le pones un precio a envolver en papel de regalo, no puedes ir sumando en cada producto porque entonces al final en el carrito tendrías 7 piruletas con 7 envoltorios de papel de regalo. Claro, tendría 7 artículos, cada uno con su envoltorio de papel de regalo. Y eso significaría que yo cada piruleta la envuelvo con papel de regalo en paquetes individuales. Si lo hago, fenomenal. Entonces lo sirvo en el producto. Eso lo pongo en el producto. ¿Sí? Pero si lo que hago es, como os pone aquí... Opa, no sé si, que no están disponibles estas piruletas. Perdón, voy a hacer... Vale, si yo ahora he cogido ahí una serie de cosas, ¿vale? Y ahora digo aquí, venga, voy a meter también estos huevos de aquí. Vale, y ahora vuelvo a ir otra vez a la cesta. A mí, esto que ofrece aquí abajo sigue teniendo el mismo precio. Aunque ahora haya 2 productos o aunque haya 5 productos de estos. Claro, porque Isabel envuelve solamente una vez. Claro, por eso esto lo hago en el carro. Por eso el ejemplo que os ponía, por ejemplo, oye, me voy a la botillería, compro una botella de vino, una botella de champán, un queso, 2 tabletas de chocolate y una lata de conservas de no sé qué. Y eso quiero que me lo monten en una caja porque quiero mandarlo de aguinaldo, de detalle de Navidad para donde sea. Pues cuando yo voy a pagar es cuando él me dirá, oye, ¿quieres que te lo envolvamos chulo o te lo mando en una caja de cartón? Claro, te lo envolvamos chulo y te pongamos una caja chula, tendrá un coste.
Y eso solo lo puedo aplicar por el pedido. Yo creo que el ejemplo que has puesto más claro es el de las raquetas y el curso. El curso es evidente que no lo vas a ir cogiendo. Por ejemplo, tú coges la raqueta, lo primero. Si te sale ahí el curso, lo coges. Luego coges el raquetero, te sale otra vez el curso, lo coges. Y al final te haces con tres productos. Claro. O la espátula para la espátula sí, para la el espátula vinilo. es otro buen ejemplo, sí. Claro, son cosas que son por todo el pedido, no es por una única cosa. ¿Vale? Pero siendo que es para todo el pedido y lo tengo que meter para cada uno de los productos que estoy haciendo. Normalmente sí. O hay opciones de meterlo, si siempre lo quieres meter para todos los artículos, hay otras opciones. Lo que pasa es que cada artículo podrá tener unos artículos que quieres tú poner en el carrito. ¿Vale? Imagínate, por ejemplo, Susana, que yo compro en tu tienda, compro aceite para el motor, ¿vale? ¿Sí? Y resulta que el aceite para el motor lo tengo que echar en unas garrafas específicas que tienen que ir cerradas para que no se derrame y que no contamine, ¿vale? ¿Sí? Claro, tú eso de allí, como cada aceite tiene que ir con su garrafa, pues lógicamente será algo que irá con ese producto cuando has metido en la cesta. Con ese producto, ¿vale? Pero ahora imagínate que, por ejemplo, tú quieres vender un soporte que es, te damos soporte de 10 horas de vía telefónica para la instalación de tus piezas, por ejemplo. Y eso, ¿qué más te da que haya comprado una pieza o que haya comprado 50? Siempre va a ser un soporte de 10 horas. ¿No? Pues lógicamente lo venderás al final de todo el recorrido. Que ojo, que no, esto no tiene por qué cuadrar en todos los negocios. Que puede ser que haya en negocios que nos cuadre, pero yo os digo para que veáis la diferencia de qué es cada una de las cosas. ¿Sí? Un ejemplo que está muy claro, ¿no? Es cuando te ofrecen un seguro, yo qué sé, si es un viaje, pues al final te dicen, ¿quiere usted contratar? O en un vuelo, cuando pillas un vuelo, ¿quiere usted contratar un seguro por si pierde el avión? ¿No? O sea, sí, no sé. Claro. Ese es un buen ejemplo o sea, también. Tú compras un viaje y en la ficha del viaje te ponen todas las opciones del viaje, ¿vale? La extensión, el no sé qué, el no sé cuánto, y al final, cuando tú ya vas a pagar, te dicen, por ejemplo, un seguro de anulación. Eso no es. te lo van a ofrecer en la ficha del viaje. O sea, estoy comprando un viaje y a la vez me ofreces el seguro para anularlo. Uf. O sea, a ver, no es que esté mal, pero comercialmente hablando, hostia, es como decirte, yo qué sé, no sé, cómprate el viaje y, ostras, cuidado que igual no vas. Pues no lo veo yo muy, a nivel comercial, muy lógico. Pero al final, a lo mejor sí. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que os quiero decir es, lo que tenéis que pensar cada uno, vuelvo a repetirlo de siempre, en vuestro negocio tenéis que pensar que es diferente momento donde le estamos ofreciendo al cliente opciones de venta, ¿vale? Y esto no se puede, ¿vale? Vuelvo aquí, ¿vale? En este caso son las ventas que aparecen en el producto y las ventas que aparecen en el carrito, ¿sí? Pero simplemente que no pasa nada, simplemente que lo conocierais, ¿vale? Que no quería crear yo tanto revuelo con esto, ¿sí? Vale. Atributos, que cuando hablemos de los atributos y de los productos variables, los comentaremos. Y sobre todo, lo que sí que me interesa ahora, ¿vale? Son 3 cosas. En avanzado tenemos 3 cosas muy importantes. La primera, si queremos activar o no las valoraciones en este producto. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Vale. Segunda, nota de compra. Si queremos poner alguna nota que le aparezca al cliente debajo del artículo en el carrito. ¿Sí? Ya os pone aquí, ¿vale? Introduce una nota para enviar al cliente después de la compra, ¿vale? Cuando lo está comprando le aparece la nota. Y luego, orden en el menú. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Es el orden en el que quiero que ese artículo aparezca. ¿Os acordáis que hablamos de esto?
Sí, sí, sí. ¿Vale? Y aquí es donde yo os dije que nosotros, David seguro que se acuerda porque él me lo comentaba el otro día, nosotros nunca ponemos el número 1, 2, 3, 4, ¿vale? Normalmente el primero es el 5, el siguiente el 10, el siguiente el 20. Entonces así ya sé qué orden tienen, ¿vale? Y en cualquier momento los puedo jugar con cambiarlos de orden, ¿sí? Sí, que esto comentaste hace unos días que era lo que veíamos en la parrilla después si queríamos poner los el orden de los destacados artículos en cualquier sitio que salgan varios artículos. En la parrilla, no sé, por ejemplo, si tenéis artículos en los productos relacionados, donde sea, ¿vale? ¿Sí? Los valores negativos que veo que aparecen aquí, ¿qué significan? En el orden en el menú, pues la verdad es que nunca he puesto valores negativos. Por eso es que no lo veo muy lógico. No lo tengo yo muy claro. Vale. Al final este orden le da igual, porque lo que pone es un valor, los de menor valor los pone antes y los de mayor valor los pone después. Entonces igual si pones menos 5, te lo coloca antes del 1. No lo sé, sería cuestión de probarlo. Vale, vale. Te quiero decir que si tú pones 1, 5, 8, entre el 1 y el 5 no te deja 4 huecos. Te pone uno al lado de otro, ¿sabes? Sí, sí, claro, lógico. O sea, lo que te va poniendo es cada uno de valor anterior. En otras herramientas como PrestaShop, el orden de los artículos es un orden consecutivo, que empieza en el 1 y acaba en el último artículo que tengas, pero aquí no. ¿Sí? Sí. Dime. No me ha quedado muy claro por qué pones el orden del menú 5-10 para dejar huecos entre medias. Porque si tengo que colocar un artículo entre medio, ¿vale? Tengo hueco para colocarlo, porque si no tendría que reposicionar todos los artículos. Pero este número que pones aquí es exclusivo para este orden de estos... Para ese artículo. Imagínate que tienes la categoría de raquetas de niño, ¿vale? Y dentro de raquetas de niño voy a hacerlo fácil, ¿vale? Tienes 20 raquetas, ¿sí? Y acabas de recibir una raqueta nueva. Y quieres que esa raqueta nueva se ponga la segunda raqueta. Le darías el valor 2, pero el valor 2 ya lo tiene, un artículo. Entonces al 2 le tendrías que poner el 3, al 3 el 4, al 4 el 5, al 5 el 6, ¿sí? ¿Cuántas fichas tendrías que tocar de artículos? 18, ¿no? Porque no permite decimales, ¿no? Que también sería una idea. No. Porque dices, me ha llegado tengo el 1, el 2, el 3, pues pongo el 1,1 y lo meto en medio. Yo cuando ordeno fotos en las carpetas hago con valor, le pongo 5A, 5B, 5C y así siempre puedes poner 5AA, pero aquí el valor es numérico. Aquí valores enteros. Y es numérico, ¿no? Sí. La ordenación. Sí. ¿Y qué es lo que pasaría si tuvieras dos artículos con el mismo orden? ¿En el mismo orden? En teoría te pone el primero por orden alfabético, creo. Pero depende de lo que haya en las preferencias, porque puede ser que te ponga el de orden alfabético, puede ser que te ponga el más barato, puede ser que te ponga el primero dado de alta o el del primer ID. Entonces yo prefiero no mojarme, porque además, ¿sabes qué pasa? Que suele ser más de uno. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que al final acabas con 5 artículos con número 2. Sí. Entonces, ¿dónde están lo de las preferencias esas para coger? Se te monta un Cristo en ajustes. Mañana veremos ajustes, no os preocupéis, ¿vale? Este orden... La forma de... a ver, escuchar un momento, un segundo. La forma correcta, la forma más cómoda de hacerlo es dejar huecos. Os lo digo por propia experiencia, ¿vale? Esto has dicho que es para cuando quieres mostrar en un determinado sitio varios productos de los que tienes. Claro, fijaros. Que no tiene nada que ver con la referencia de tu producto. No. Fijaros. Solo para mostrarlos. Voy a enseñaros un pequeño detalle. Fijaros. A ver, yo ahora mismo aquí me voy a todos los productos, ¿vale? Y si os fijáis tengo una raqueta que está en raqueta de tenis y otra raqueta que está en raqueta de tenis, ¿vale? ¿Sí? ID 40 y ID 32,
¿vale? ¿Lo veis? ¿Sí? Sí. Vale. Si yo ahora me voy a la categoría de raqueta de tenis, ¿vale? ¿Ves? Pues veo aquí los productos que hay en raqueta de tenis. Fenomenal, lo vemos, ¿no? ¿Sí? Vale. Si yo ahora me voy a categorías, vale, y aquí en raquetas de tenis le digo ver. ¿Sí? ¿Lo ves, María José? Sí, ¿Por qué está antes la Babolat que la Dunlop? Pues simplemente porque tiene un ID más pequeño, ¿vale? Entonces, si yo quiero cambiar este orden, pues tengo que decirle que la Dunlop tiene un número de orden más pequeño que la Babolat. Ok. ¿Ahora vale. sí? Sí, sí, para cambiar el número tengo que entrar producto por producto. No hay ningún listado donde las vea todas. No hay ningún listado donde las veas todas. Este número de producto para cada catálogo. ¿Perdón? O sea, a ver, hacemos este orden 5, 10, para 15. cada catálogo en el que aparezca ese... No, para ese orden afectará en cada catálogo que aparezca tu producto. Claro, si en un catálogo tu producto es el tercero y en el otro quieres que sea el 35, pues esto se te viene abajo. Uf. ¿Sabes? ¿Me entendéis o no? ¿O entendéis la pregunta de... eres tú, Begoña, ¿no? Sí, bueno. Sí, que en ese caso tendría que hacer una ficha de producto con un No, en código ese caso de tendríais que intentar hacer lo mejor posible. Ya. ¿Vale? Porque no podéis tener dos fichas para el mismo producto. Eso sí que no. A mí se me ocurre que tal vez podría ser interesante simplemente poner el orden en función de las categorías que tengas. O esto no es así. Si tienes diferentes tipos de productos divididos en categorías, pues poner, por ejemplo, a todas las hortalizas en el orden 5 y a todas las frutas en el orden 10 y luego, oye, pues que ya se organicen ellas alfabéticamente. Pero es que puede resultar que a un comercio el orden alfabético le vaya fenomenal y puede resultar que a otros comercios para otros comercios el orden alfabético no sirva para nada. Es decir, cada comercio tiene que pensar cómo tiene que ordenar sus productos. Y yo creo que la manera más eficiente de ordenar los productos de una tienda online, os digo que es una opinión, ¿vale? Es por posibilidad de venta. Sí, que es mejor a lo mejor que salga la lechuga antes que el apio. Yo considero que los productos que más venta tienen que ser los primeros que tienen que aparecer en las categorías. Y llamarme clásico, llamarme hortera, llamarme lo que queráis. Pero la experiencia me dice que si lo hacemos así, normalmente se suele vender más. Normalmente, ¿eh? No digo que no. Pero, por ejemplo, si José Ángel vende Skylines, ¿vale? Y resulta que el 60% de sus clientes son de Zaragoza, pues a lo mejor le interesa poner por delante el Skyline en vinilo de Zaragoza que el de Barcelona, que el de Sevilla o que el de Nueva York, ¿vale? Porque a lo mejor si alguien entra y ve 4 y no les gustan, pues a lo mejor no sigue bajando para encontrar el de Zaragoza. Claro. Entonces, el orden en las categorías, yo no puedo, es algo mucho más complejo que tomar una decisión si lo hacemos alfabéticamente o cómo lo hacemos, porque es una decisión que solamente se puede contestar con el negocio y la experiencia de cada uno de vosotros, porque ni tan siquiera en los mismos tipos de negocios funcionan igual. ¿Vale? Y este ejemplo creo que os lo enseñé, el ejemplo del vinilo, ¿no? Sí. Que os dije que ellos ponen en corta duración, me parece que lo tenían en media y en larga, ¿no? Sí, en media, enseñaste lo que no. Aquí, por ejemplo, han puesto delante la bobina, pero siempre lo último, el por metros, ¿vale? Y sin embargo, en corta y en media venden más la media bobina que la bobina. Entonces va primero la media bobina. ¿Por qué? Pues porque ellos sabrán. O sea, lo que el software de la tienda online nos tiene que dar la posibilidad es de darnos la posibilidad de que podamos ordenar los productos
como sea más eficiente para nuestro comercio. Pero, no sé, o sea, mis padres tenían una librería y creo que mis padres nunca ordenaron los libros por orden alfabético. No, pero tendrían más a mano las últimas novedades o los bestsellers que más se vendían, porque estaban de moda entonces. Claro. Y a lo mejor en libros puedes pensar que en orden alfabético es más lógico. Pues no lo sé, es más lógico en una biblioteca. Sí. También entiendo que el precio, o sea, lo de la novedad es importante, pero al fin y al cabo para el que vende hay productos que son parecidos, pero te dejan más margen de beneficio unos que otros. Entiendo que esos también pueden estar más, ¿no? Claro, pero eso es lo que os decía. El único que puede establecer el orden correcto es cada negocio. A mí me cuesta entender que un mismo producto esté en varios catálogos, para ordenarme la cabeza, quiero decir. Mi mujer, que puedes... Es que, Begoña, en tu negocio es difícil. En tu negocio de los cursos es difícil. Pero, por ejemplo, si yo tengo un catálogo en el negocio de los quesos, tengo un catálogo de quesos por denominación de origen y tengo otro catálogo de quesos por tipo de leche, un queso estará en un sitio en denominación de origen y en el otro sitio por tipo de leche. Ok. No tiene nada que ver, ¿vale? Claro, si al final el queso de tronchón, pues yo quiero que salga de los primeros cuando es la denominación de origen, pues cuando alguien seleccione el tipo de leche, que no sé qué tipo de leche es, si cabra, oveja o lo que sea, pues lo lógico es que salga también de los primeros, porque si lo tengo primero por ahí, lo tendré primero, vuelvo a repetir, porque por razones de empresa quiero que esté entre los primeros. Correcto. ¿Lo veis ahora? Claro, entonces no es mayor problema que entre varias categorías esté. Pero vuelvo a repetir, no hay ninguna correcta ni ninguna incorrecta. La ordenación de un producto dentro de una categoría la debéis de dar vosotros. Y tiene que seros, y yo os digo lo de los huecos, porque al final lo que pasa es que al final jugamos con esta categoría con subir los artículos o bajarlos. ¿Vale? Ostras, resulta que en la categoría de, al final ha puesto María José ensaladas, ¿vale? María José ha puesto 6 tipos de tomate y 4 se ven en la primera página y los otros 2 en la segunda. Y de los otros 2 no está vendiendo ni uno. Y le interesa venderlos, pues tiene que tener una manera fácil de poderlos mover. O dicho de otra forma, o sea, los que tenéis o habéis tenido tienda física, seguro que os preocupáis mucho de mover cosas al escaparate o cambiarlas de sitio y demás. Pues esto es lo mismo. ¿Cómo puedo yo mover algo, cómo sacar algo de una manera fácil y de una manera rápida, ¿vale? Para que esté mucho más visible, que no accesible, visible a mi cliente. ¿Sí? Cuando llegue el día en el que se te acaban los huecos. ¿Qué huecos? Ah, esos. Pues entonces rezas o te los vuelves a escribir o entonces es cuando te quedan más que reposicionar hacia atrás y ya está, no pasa nada. Ya, pero ese día justamente... Claro, pero a ver, esto es como todo. ¿Cuántos artículos tienes tú en una categoría? 20, por decir algo, ¿vale? Ajá. Bueno, pues entonces ponlos de 10 en 10. El primer artículo el 10, el segundo el 20, el siguiente el 30, ¿sabes? Ok. Claro, en el momento en que tú el 30 lo pasas a que sea el 15, bueno, pues entre el 20 y el 30 ya se te ha quedado, ya tienes un hueco 20 a 40. Vale. ¿Sabes? Claro, Sí, al final el hueco es mucho mayor. ¿Vale? Pero sobre todo lo que os quiero decir es que tiene que ser algo fácil y para poderlo hacer. De la misma manera que os dije, si recordáis, que os comenté que teníamos que poner una categoría, ¿vale? Que era bueno poner una categoría para utilizar aquellos artículos que queríamos que saliesen en la página inicial. Y es la categoría escaparate, pues es lo mismo. Es decir, si no lo hacemos con una categoría que nos permite de una manera muy fácil poner y quitar artículos, pues al final, bueno, pues se nos hace algo complejo el poder poner artículos en la página inicial. ¿Sí? Sí. Vale, os quería contar una cosa, bueno, quería contaros 2 cosas, pero no me ha dado tiempo, pero os voy a contar otra que sí que quiero, que os la quería contar hoy, porque sí que me gustaría que hicieseis algo de cara a los ejercicios que habéis estado haciendo, o que deberíais haber hecho, o que podéis haber hecho, o que alguno los ha hecho,
¿vale? Del tema del árbol web, el menú y demás, ¿sí? Vale, hasta ahora a nosotros nos ha salido este menú horrible de aquí, ¿vale? Home, blog, contact, clases, tienda, carrito, finalizar compra, mi cuenta, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser, queremos sacar un menú realmente con los datos que nosotros queremos sacar, ¿vale? Como normalmente y como pasa en esta plantilla, cuando yo le doy aquí ya voy a la página inicial, ¿vale? Pues ahora a mí lo que me va a interesar sacar es un menú donde lo que voy a poner aquí es simplemente una página de quiénes somos, por ejemplo, y podría ir sacando en vez de la de tienda, pues bueno, tampoco me hace mucha cosa, ¿vale? Sino que me enseña, en teoría me enseña todos los productos, pero bueno, sin más, sin ningún orden ni ningún concierto, ¿vale? Pero lo que sí que me interesa ahora es que voy a sacar aquí todas mis categorías y mi catálogo, ¿vale? ¿Sí? O sea, ¿quieres decir que ¿Vale? el árbol de contenidos que deberíamos haber hecho, que lo plasmemos aquí ya? Sí, y las categorías que habréis hecho en vuestro WordPress. Entonces, ¿esto cómo funciona? Upa, voy para acá, voy al escritorio. Vale, dentro del menú apariencia tenéis una opción que es menús. ¿Vale? Sí. Aquí lo que vamos a establecer, si os fijáis, en este menú de aquí, él me va a enseñar lo mismo que me está enseñando aquí. Entonces yo ahora en este menú lo primero que voy a hacer va a ser, borrar es fácil, ¿eh? Me pongo aquí, abro el triangulito y elimino. Elimino blog y le digo guardar menú. Esto no significa que yo haya borrado la página de blog. Significa que lo que he hecho ha sido eliminar la entrada desde el menú de blog. De tal manera que cuando ahora alguien relee, mi página de blog ha desaparecido. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Vale. De igual manera quiero quitar la página de home, la página de contact, la página de clases y la página de tienda, porque hemos decidido que esas páginas realmente a mí no me están diciendo nada. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Claro, serían todas, incluso finalizar compra, ¿no? No, esas vamos a dejarlo de momento, ¿vale? Vale. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues directamente lo primero que voy a hacer va a ser, me voy a cargar del menú tienda, clases, contact y home. ¿Home por qué me la cargo? Pues por lo que os digo, porque ya tengo esta página. Cuando quiero ir a la página home, voy así. Vale, ya me queda carrito, finalizar compra y mi cuenta. Vale, ¿qué voy a poner aquí? Bueno, pues aquí lo que voy a poner es, si os acordáis, dentro de productos, yo tenía unas categorías. ¿Y qué categorías tenía? Deportes, que tenía ciclismo y tenis, y dentro de tenis, que tenía raquetas de tenis y zapatillas de tenis. ¿Sí? Entonces, puedo hacer dos cosas. O poner directamente la categoría de deportes o poner directamente ciclismo y tenis. ¿Vale? Entonces, yo he decidido poner ciclismo y tenis. Vale, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Vuelvo a apariencia menús y fijaros, igual que aquí puedo añadir páginas a mi menú, simplemente pinchando en una de ellas y diciéndole añadir al menú, yo aquí puedo cerrar las páginas y puedo añadir categorías. Le digo categorías, le digo ver todas las categorías. Bueno, sí, perdón. Me deja verlas. ¿Por qué no me las deja ver? Porque solo me deja ver las de... No me deja ver las de WooCommerce. Ahí... Me tendría que dejar ver las de WooCommerce. Bueno, vamos a ver si me deja verlas desde aquí. O solo me deja ver las de... Vale, solo me deja ver esas. Bueno, pues vamos a hacerlo de otra forma, mejor. Vamos a hacerlo de la forma difícil, ¿vale? Nos vamos a productos, categorías, ¿vale? ¿Y os acordáis que metimos aquí el slug? ¿Os acordáis? ¿Sí? Sí. Le digo, ver deportes. Y ya sé aquí cuál es mi URL, ¿vale? ¿Lo veis?
Sí. Vale, copio esa URL y en el menú lo que le voy a decir va a ser en mi menú lo que voy a decirle es en apariencia menús lo que le voy a decir es que quiero, porque aquí no me las va a enseñar, quiero un enlace personalizado que va a ser la categoría de deportes y el texto va a ser deportes. Añadir al menú. Ya la tengo aquí, ¿vale? Como sé que la otra... Ah, bueno, perdón, no he dicho esto, he dicho que quería poner ciclismo, perdón. Pues mejor. En vez de deporte, pues será ciclismo. Ciclismo. ¿Vale? Tipo del texto. Ciclismo. Añadir al menú. Siguiente categoría. Tenis, ¿no? Y esto será tenis. Añadir al menú. ¿Lo veis? Sí. Guardo el menú y vamos a probar. Opa. Vamos a comprobar a ver si nos funciona. Ciclismo. No aparece nada. Tenis. Aparecen mis dos raquetas. Pues parece que funciona, ¿no? De momento. ¿Sí? Sí, claro. Vale. ¿Qué más tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer, podríamos llegar aquí y decirle que en este caso el raquetero, en vez de que sea de catálogo, le voy a decir que sea de tenis, pero lo voy a hacer mal, le voy a poner que sea zapatillas, ¿vale? Actualizar. Fijaros lo que pasa ahora. Me pone todos los productos de la categoría tenis y de sus categorías hijo. ¿Realmente estos productos están en la categoría tenis? En la categoría y subcategoría. No. En la padre sí. En la hijo están. Lo que si os acordáis os comenté que por estar en la categoría hijo, porque tenis no lo he marcado. Estaban en todas las superiores. Por estar en la categoría hijo está. Es decir, que si yo hubiese sacado deportes, me hubiera salido todo. ¿Sí? Okay. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, hemos creado dos raquetas de tenis y zapatillas de tenis. ¿Sí? ¿Vale? Pues vuelvo otra vez. Apariencia, menús. Vuelvo a crear otro enlace personalizado, vuelvo a pegar la URL y ¿cómo se llamaba? Raquetas de tenis o raqueta de tenis. Raquetas de tenis, ¿vale? Pues esto será raquetas de tenis. Y le llamo raquetas y la añado al menú. Guardo el menú y fijaros lo que pasa ahora. Tengo mi categoría tenis con todo y tengo mi categoría raquetas que solamente me muestra mis dos raquetas. Sí. Allí en ¿Hasta categoría... aquí lo veis claro? Sí. Sí. Sí, sí. Vale. En categoría... Último detalle. Vale, perdón. ¿Cómo consigo que esto... Claro, tendría que crear la última, el último enlace personalizado que hemos dicho que se llamaba zapatillas de tenis, ¿no? Se llamaba, si no me equivoco. Este estaba en zapatillas de tenis, si no me equivoco. Zapatillas tenis, vale. Pues este será zapatillas-tenis. Este, zapatillas, aunque no sea una zapatilla, y añado al menú. Vale, guardo el menú. Tenis. Pam. Todas. Raquetas. Las raquetas. Zapatillas. En teoría la zapatilla, aunque no sea una zapatilla. ¿Hasta aquí lo veis cómo funciona el menú? Sí. Vale, ¿cómo consigo que este menú quede bien y quede una cosa dentro de otra? Simplemente cogéis cada una de estas
utilidades, ¿vale? Y la metéis un poquito hacia la derecha. ¿Veis? Que se ha quedado como un poquito indentada hacia adentro y guardáis. Sí. Fijaros lo que pasa ahora. Ajá, claro, vale. Esto ya mola más, ¿eh? Sí, ya es más estético. Vale, y además, ostras, este tenis no debería estar ahí, debería estar al principio. Bueno, deberíamos tener primero ciclismo y luego tenis, ¿no? Y luego carrito, finalizar, sería lo lógico, ¿no? Sí. Vale, pues cogéis ciclismo y lo arrastráis delante de todo. Cogéis tenis y lo arrastráis detrás de ciclismo. Guardáis el menú. Actualizáis. Y ya nos queda ciclismo, tenis, carrito, tal. Ok. ¿Mola? Sí. Sí. Hala, pues a los que tenéis árbol, algunos, José Ángel, no te vuelvas loco, ni David, no necesito todas las ramas, por favor, que me habéis pasado en el artículo, porque si no estaréis hasta pasado mañana haciendo esto, ¿vale? Lo que haríamos sería hacer cada una de nuestras ramas dentro del catálogo. Pues bueno, aquí ya tenemos dos catálogos. Un catálogo de ciclismo y otro de tenis, ¿vale? Que queremos hacer, por ejemplo, dentro de raquetas, las queremos dividir por edad, ¿vale? Porque al final hemos decidido aquí, dentro de, perdón, categorías, realmente decidimos que esta categoría de edad va a estar dentro de raquetas de tenis, pues fenomenal, no pasa nada. La editamos, ¿vale? Le decimos que su categoría padre es raquetas de tenis y actualizamos. Y lo mismo, ahora dentro de raquetas de tenis, en el menú tendríamos, añadimos otro enlace personalizado que le llamamos edad y aquí ponemos raquetas por edad. Y lo colocamos allí. ¿Veis? Ya lo he metido más para adentro. Y esto ahora al guardarlo, lo que me va a pasar es que mi menú, tenis, raquetas por edad. ¿Veis el catálogo cómo funciona? Sí, sí. Y ahora entonces, Isaac, en esta última que has puesto, raquetas por edad, que imagínate que tienes ahí 20 raquetas, es donde entraría el orden de esa parrilla por los números con huecos, que no me acuerdo cómo se llamaba eso. Ah, sí, claro, la posición. Eso es la claro, posición. La posición, sí, 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 sí. Ok, vale. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí, sí. Claro. Pues ya tenéis curro para mañana. Oye, Isaac, Dime. así como de recordatorio, Dime. las categorías, los diferentes productos que podamos tener en nuestra tienda, ¿pueden estar en más de una categoría o son...? Siempre y cuando cada categoría sea de diferente árbol, sí. ¿A qué te refieres con de diferente árbol? Lo que yo me refería era, por ejemplo, de diferente catálogo, exacto. Si yo, por ejemplo, dentro de mi tienda, imagínate que yo en esta tienda de deportes vendo artículos de ciclismo, de tenis, yo qué sé, y de running, ¿vale? Hombre, puedo tener un calcetín que esté en la sección de ciclismo, en la sección de tenis y en la sección de running, ¿sí? Sí. Pero en tenis no puedo tener un calcetín que esté en calcetines y en camisetas. ¿Será un calcetín o será una camiseta? ¿Me explico? Sí. Claro, yo puedo tener, si tengo lo que hablábamos, si tengo el vino, un catálogo dividido el vino por denominaciones de origen y otro catálogo dividido el vino por tipo de vino, pues puede ser que un vino lo tenga en somontano y otro vino lo tenga en crianza. Claro.
pero o es crianza o es reserva. O es del Somontano o es de Cariñena. A eso me refiero con que no debe de estar en dos ramas del mismo catálogo. ¿Sí? Ahora sí. Sí, sí. De todas maneras no me acuerdo muy bien cómo se daban de alta los catálogos. ¿Los catálogos eran como etiquetas entonces? No, son categorías. Son categorías. Es una categoría realmente. Son categorías. Tú vas aquí y vas a categoría. Entonces lo único que dijimos es que cada categoría que no tenía categoría padre era lo que considerábamos que era un nuevo catálogo. ¿Vale? Y todas las que tengan padre, en sí allí tienes absolutamente todos los productos que pertenecen a eso, ¿no? Claro. Es que pensar, claro, es que, a ver, pensar que como un producto, en el momento en que lo ponéis en una rama, o sea, fijaros, yo ahora he hecho aquí esta historia de aquí, ¿vale? Entonces yo un producto simplemente cuando yo pincho en tenis, ¿vale? Pues me salen todos los que estén en todas las ramas de tenis. Entonces, ¿qué sentido tendría que esto estuviese en bolsas y accesorios? ¿No? ¿Es una bolsa o es un accesorio? Ah, es que son las dos cosas. No, define bien, bolsas o accesorios. ¿Me explico? Sí, que es más sencillo. Ya, no sé si os convenzco, pero intento explicarme. Sí, sí. Sí, sí. ¿Vale? Es que si no, al final lo que se convierte son catálogos que son complicados para el usuario y que son, ojo, muy complicados para nosotros de mantener. ¿Vale? Porque el problema es que luego cuando apliquemos ofertas o cuando hagamos cosas, si no lo tenemos todo bien definido, nos pueden pasar cosas un tanto extrañas. ¿Vale? No lo sé, es que a mí no se me ocurre ningún catálogo que pueda tener un artículo en dos ramas, si está bien hecho. Y los productos que hemos hablado antes de la venta cruzada, como envolver y todo eso, ¿no serían artículos que estarían en todos los catálogos? Es que igual no los sacas. Ajá, solo los ofreces al final. Es que igual no los sacas. Claro. Eso porque a ti no te interesa que nadie te compre como un producto envolver. Pero eso también tienes que generar como un catálogo, ¿no? Aunque después sí, sean tienes que productos generarlo como un producto, como un producto. Ah, como un producto, no dentro de ningún catálogo, un producto. Como un producto y lo pones en un catálogo que se llame como te dé la gana. Correcto. Diferencia. En el ejemplo, entonces, ¿me oyes? Sí, sí, sí. Ah, en el ejemplo entonces que has puesto del curso para el tenis, ¿sí? ese tampoco estaría en todo. Si lo quieres vender, sí. Es que, claro, es que, a ver, no podemos meter todo en el mismo saco. Claro, que ya ahí cada uno tiene que ver. Claro, o sea, ¿tú quieres vender las cajas de madera en la que vas a enviar la fruta, las quieres vender sueltas o no? Pues posiblemente no. Claro. Porque tú a lo mejor las vendes por €1, pero a ti te han costado €1,50, pero las vendes por €1 a nivel simbólico porque te estoy comprando un producto. Sí. ¿Sabes? Sí, lo he entendido, sí. Entonces, claro, que luego no las puedes vender por €1, pero puede haber el curso de tenis. Bueno, pues me puede interesar. Pero un seguro de viaje, ¿cómo voy a vender un seguro de viaje si no me has comprado el viaje? Claro, es que... ya es cada caso particular. Depende de cada uno de los casos, pues bueno, cada caso tiene su propia historia, pero es eso. Pero esto pasa lo mismo con, por ejemplo, los artículos que cuando se hacen promociones, los artículos de regalo. Los artículos de regalo hay que añadirlos hay que ponerlos en el catálogo. Normalmente se suelen poner con el coste que tienen, pero no se les da opción de compra. O sea, de que aparezcan para comprar. Okay. Claro, tú imagínate que vendes vino, ¿vale? Y si alguien hace relativamente poco para una tienda, bueno, sí, hace un año por lo menos, para una tienda online hicimos que si tú comprabas, creo que era una caja de 6 botellas de vino, te regalaban una visita a las bodegas para 2 personas. Claro, ellos ponían que esa visita para la bodega a las 2 personas tiene un coste de €30, pero la regalaban, ¿vale? Pero ellos no querían que nadie
pudiese ir a su web y comprar la visita de 30 euros. Porque ellos era un regalo. Ellos, la bodega les había regalado 10 visitas o 15 visitas y regalaban 15 visitas. No era un producto que quisiesen vender. Ok, sí, entendido. ¿Sabes? Entonces, claro, o yo qué sé, o que tú vendes aceite y la de la almazara te ha regalado unas aceiteras con su logotipo. Pues no las quieres vender, pero tienes que crear el producto para que en el carrito se añada, aunque sea a coste cero. Entonces, por eso digo que cada caso es un poco diferente. ¿Sí? De acuerdo. ¿Tenéis trabajo? Mañana a ver si lo veo. ¿Sí? ¿Quién preguntaba? Yo, otra vez. A ver, una diferencia clara entre categoría y catálogo, porque, no sé, a mí me confunde un poco, la verdad. El catálogo es el conjunto donde están todos tus productos, ¿vale? ¿Sí? Sí. Y un catálogo está formado por X categorías. ¿Vale? Es decir, sí. Tu catálogo se llama denominación de origen y está formado por 5 categorías, que son Somontano, Borja, Cariñena, Rioja y Ribera del Duero. Ya está. ¿Vale? Vale. Claro, un vino que esté en una categoría, en una de las categorías, en Somontano, cuando alguien lo vea en la categoría padre, por decirlo así, que es denominaciones de origen, o en el catálogo, saldrá también, porque está allí dentro. Ajá, vale. Sí, es un buen ejemplo. Sí. ¿Sí? Sí, listo. ¿Más cosas? Perdona, igual se lo has dicho y me he perdido. Un producto, por ejemplo, puede pertenecer a diferentes categorías, diferentes catálogos. ¿Cómo le asigno las diferentes categorías? ¿El qué, perdona? Un vino puede ser a la vez, o eso son lo que llamas tú etiquetas. No, categorías. Un vino puede estar en la categoría de denominación de origen, en otro puede estar pues eso, de... Aquí, Susana, tú puedes asignar todas las que quieras. Esta raqueta puede estar en raqueta de tenis, puede estar en la categoría escaparate y en la categoría outlet. Vale. Ya está. No hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, yo ahora he cogido, la he puesto en outlet, ¿vale? Y esta es la de la Dunlop Force, esta. ¿Vale? Actualizo. Me voy aquí a mi menú. ¿Vale? Y voy a añadir una nueva categoría aquí. Voy a añadir una nueva entrada al menú que voy a llamar outlet. ¿Sí? Y le voy a poner ofertas especiales, por decir algo, ¿vale? La añado a mi menú, la pongo aquí, delante del carrito, y ahora la guardo. Perdón. Fíjate lo que pasa. En tenis tengo estas, que la tengo raquetas, bueno, en Poredano. En raquetas tengo las raquetas, y sin embargo, en ofertas especiales, lo único que tengo es... Ah, lo he escrito mal, perdón. Algo he puesto mal. Ah, vale, que cambié el slug de eso, perdón. Perdón. Que ahí en el outlet cambié el texto, creo que fue, si no me equivoco. Sí, ¿ves? Lo llamé outlet raquetas de tenis, perdón. Lo copio. O bueno, no, voy a hacer más. Voy a hacer la del pulpo y la voy a llamar outlet. Y ahora aquí en outlet solo tengo esa raqueta. Pero este y esto son 2 niveles diferentes, son 2 catálogos diferentes. Catálogos diferentes, sí. ¿Vale? Tengo el mismo artículo, pero en 2 catálogos diferentes. Porque si mañana tengo aquí un maillot de ciclismo, también puede estar en ofertas especiales. Lo que yo me refiero es que si es de tenis, o es una raqueta o es una zapatilla. ¿Vale? Y si dices, no, hombre, es que yo voy a vender packs de raquetas, bolsas y zapatillas, ¿vale? Pues entonces lo pones en una sección que se llame packs. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Más dudas?
¿Eso de pack podría estar dentro de tenis? Sí, claro. Si Entonces, son packs compuestos por artículos de tenis... Ahí sí que puede estar en varias ramas, claro. Estaría en la rama de... No, porque sería un pack. Y sería un pack de artículos de tenis. Y lo tendrías dentro de tenis. Tú venderías, en un pack venderías una raqueta, una bolsa de tenis y unas zapatillas. Sí, bueno, son packs. Y el artículo no... otro código mío. Claro, pero el artículo no es el mismo artículo. El lote no es el mismo código. Claro, o sea, lo que se lleva el cliente no es lo mismo al final. Aunque yo sepa que tengo que montarlo así. Otra cosa es cómo lo tienes que hacer tú a nivel interno, o cómo tienes que coger, o cómo tienes que gestionar inventarios o tal. Pero al final el cliente se está llevando 3 artículos, que de la otra manera se está llevando uno solo. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, muy bien. Darle Mañana caña, más. chicos. Mañana más. ¿Vale?